Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que sí que podemos decir es que esta semana ha terminado la globalización o está empezando a terminar, que eso es al cabo lo que significa el giro, no solo en los aranceles, en todo lo demás de la política norteamericana. Los Estados Unidos eran la columna vertebral del globalismo, han dejado de serlo, por tanto ahora todo el mundo ha de cambiar, de lo cual en Bruselas al parecer aún no se han enterado. De Bruselas me interesa particularmente una cosa, que es esta reacción del contubernio político mediático de terror, de miedo. Salía Ursula von der Leyen diciendo: todo va a ser más caro, en los supermercados todo va a ser más difícil. No estaba haciendo un balance de gestión, porque eso es lo que ha pasado en Europa en el último cuarto de siglo. No, estaba hablando de lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Y ella cómo lo sabe? No lo sabe. Pero es muy interesante ver cómo, insisto, el contubernio político-mediático europeo está aprovechando esta historia de los aranceles para aumentar el clima de miedo, como con el cambio climático, como con la pandemia, como con la guerra, como con todo. Ya solo saben vivir acojonando a su pueblo. Lo cual debería hacerlos pensar, ¿verdad? Mire, vamos a ver, Trump es norteamericano. Los Estados Unidos son un país ajeno. Un país, por cierto, que, siento romperle a alguno el sueño, no liberó a los europeos de sí mismos en 1945. No, lo conquistó. En 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética conquistaron Europa. Se la repartieron. Y desde entonces hasta hoy, las élites locales han estado viviendo para unos y para otros. Y cuando estos otros se cayeron, pues también para unos. Y este es el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Que cambian un poco las reglas. Y la oligarquía cipaya europea sigue diciendo que el amo nos abandona. Esta es la situación. No, pues nosotros vamos a seguir viviendo aquí en Hogwarts End como en los viejos tiempos. Pues no, mire, se acabó. Se acabó, es decir, nosotros somos españoles, somos europeos, somos hispanos. Lo que debe importarnos es lo que nos concierne a nosotros como europeos, como españoles, como hispanos, que es nuestra supervivencia como comunidades históricas, que es lo que somos. ¿Los aranceles son buenos o son malos? Pues serán buenos o malos, no lo sé, pero en todo caso es secundario. Lo importante es lo otro. ¿Quién amenaza realmente nuestra supervivencia como una comunidad histórica? No las políticas de Trump. Los Estados Unidos a veces, que le preguntan a los húngaros en el 56, a los saharauis en el 75, a Carrero en el 73, a veces sí, pero quien lo amenaza fundamentalmente es la política completamente desquiciada de una Unión Europea que ha decidido que es la aldea de Asterix del globalismo, rompiendo nuestras sociedades, disolviendo nuestras identidades, machacando nuestro campo. Es así. Así que mire, como primera providencia, ¿hay califa nuevo en Bagdad? Vale, nosotros aquí en estas peñas tenemos perfectamente claro que nuestro enemigo no está en Bagdad, está en Córdoba, o sea, no está en Washington, está sobre todo en Bruselas. Y desde aquí seguiremos resistiendo y reconquistando. Gato de viernes, gato de húsares, y nosotros hoy en el menú de la cantina platos suculentos. Estos. Bueno, noticia de la semana, la cancelación de los patriotas. Lo de Marine Le Pen es gordísimo, pero es un síntoma, o sea, hay que ponerlo en el contexto. Y el contexto es extremadamente preocupante porque a medida que la oligarquía bruselera se queda sola en el mundo, acentúa la persecución contra los disidentes del propio campo, que es lo que está pasando y es lo que va a seguir pasando. Ojo, hablaremos de este asunto. Otra gran cuestión de la semana, la evidencia de la normalización social del Islam en Europa por parte de los poderes públicos europeos. Si alguna vez ha estado clara la gran sustitución que decía Renaud Camus, ha sido con estas celebraciones masivas sufragadas por el erario público del final del Ramadán en diversos lugares de Europa y por supuesto en España. Por cierto, ¿quién es la principal víctima de esto? Bueno, pues este es nuestro siguiente plato. Porque sí, la principal víctima de la islamización son las mujeres europeas, claro, que empiezan a ver cómo sus derechos son según y cómo
En este momento hay 2 profesoras que están siendo perseguidas, acosadas, insultadas por haber protestado contra el uso del hijab en las aulas. Sonia Sierra y Elena Ramallo. Y Elena Ramallo estará hoy con nosotros vía Zoom para contarnos su caso. Es una mujer que es feminista, doctora en Derecho, en fin, que da clase y que la han puesto como chupa de domine por decir lo que es una evidencia. El uso del velo islámico en una sociedad europea es un ataque a los derechos de las mujeres europeas. Hablaremos con ella. Y no quedaría completo el repaso a lo más gordo de la semana, y no lo digo por los michelines, sin hablar de la conferencia episcopal, claro. ¿Por qué? Pues porque ha coincidido el ominoso silencio, todavía a estas horas, cuando estamos grabando este programa, sobre el Valle de los Caídos, con la altisonante voz en defensa de la regularización de 500.000 de inmigrantes. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Hemos empezado aquí hablando de las peñas y la resistencia y a uno se le pasa por la cabeza Don Opas. Hablaremos de Don Opas y de otras sopas hostiles y hablaremos también de lo que está pasando, por supuesto, con el Valle de los Caídos. En fin. Opas será con 2 P's. Luego contaré lo que era aquello. ¿Con quién veremos todo esto? Usa desde guardia esta noche don Jesús García Conde. ¿Cómo estás? Pues un poco triste por todo lo que ha salido ahí, es que no hay prácticamente nada, salvo lo primero, que sea bueno. Lo único bueno de todo esto es que resistiremos y que no pósumus y que no podemos ceder ante ninguno de los chantajes que hay ahí, singularmente el último, que se refiere al Valle de los Caídos. Ya. ¿Ves? Eso es lo positivo. Claro, esto es un problema de combate. Entonces, cuando uno mira el frente, o sea, todo da pena, claro. Pues, tallan bombas, la gente... Pues eso es la guerra, pero de lo que se trata es de tener la determinación de avanzar. Perdóneme que me ponga bélico, pero a estas alturas aquí se está poniendo bélico hasta Macron, que el otro día hacía el payaso pasando revista como si fuera yo qué sé. En fin, Jesús, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Pues cualquier cosa menos triste. A mí todas estas historias que pasan me encienden el ánimo combativo, aún más. Y quiero, al hilo de esto, recordar a una persona que no está, que es José Antonio Fuster, al cual, por publicar los nombres de los detenidos por la policía este fin de semana pasado en Barcelona, nombres que eran todos Yusuf, Abdelaziz, Omar, Said, todos estos le ha amenazado la policía con actuar de oficio contra él. Los mozos de escuadra, más y denunciarle. Sí. Lamento no tener la lista de los nombres para leerla, pero pido encarecidamente que se dé por leída. También he leído yo la lista de los 50 nombres en cuestión. Si tenemos que jugar a la petanca en el patio, jugaremos José Antonio y yo. Ya le aviso que soy muy malo y se va a aburrir. Pero... Ya, a mí también me había dicho eso, de que nos veremos todos en el... Pues va a ser el patio, va a ser la cárcel más divertida del mundo. Probablemente. Allí, imagínate. Probablemente. Bueno, José Antonio no está porque no ha podido, porque la idea era que viniera, ya le digo yo, pero al final es que lo que tiene es ser político. O sea, uno empieza a asumir responsabilidades, pero efectivamente, bueno, Salvini ha publicado un tuit de apoyo a José Antonio que ha recorrido las redes sociales, efectivamente. Así es. No me digo que no se enteró usted del asunto. Claro, como de Vox no se cuenta nada, salvo en 3 o 4 sitios, el primero fue Busadé, que leyó la lista de los detenidos. Y eran todos, efectivamente, pues ciudadanos norteafricanos, dejémoslo ahí. Y José Antonio lo repitió. Y los mozos de escuadra le quieren meter una denuncia por haberlo leído, que es el mundo al revés. En fin. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues mira, hemos empezado bien la tertulia porque Jesús me ha entregado esta estampa que está repartiendo a los obispos. Y creo que se las cogen. Algunos sí, y sorprendentemente hay algunos que no. No sé si, a ver, sorprendentemente para mí, ya sé que Fernando Paz me va a decir otra vez que soy un ingenuo, pero es verdad. O sea, me parece increíble que un señor que tiene una cruz inmensa colgada aquí en el pecho, al acercarme yo a darle una estampa, es verdad que acompañada de una mención de por la conservación íntegra del Valle de los Caídos, ya me la has dado, ya no sé qué. Así, íntegra, no serás integrista. Por favor. Por ahí irán. Es así, por favor. Bueno, es verdad, igual no se puede estar triste. Y igual en el módulo el módulo de los húsares de Alcalá Meco nos juntamos todos. Pero es... Ojalá. Ojalá, así estamos mantenidos. Que no venga un capellán, por favor. Viviendo del Estado. Que nos dispersarán y acabaremos pidiendo el acercamiento a nuestras casas. Pero pido elegir al capellán.
No sé si en España, pero al menos en la diócesis de Toledo tendrá que venir don Gabriel Calvo a Yo creo que confesar. Pedro no había acabado, pero como ha Sí. soltado, He soltado en la ahí, mesa, porque claro, al final... Bueno, es que está Jesús dice que está triste. Fernando está guerrero y combativo. Pues yo estoy desanimado. Estoy un poco desanimado porque después de todo lo que has contado, y eso que no has hablado del ataque a los jueces que está haciendo la banda feminista del gobierno, pues mira, no tengo ganas de buscar un banderín de enganche para Está desanimado. alistarme para combatir. Sara, taurina para Pedro. Sí. Púsala por aquí. Pues eso, no quiero buscar un banderín de enganche para alistarme en la legión mundialista para luchar contra Putin, contra Trump, contra los cosacos, a favor del globalismo y demás. Estoy desanimado, oye. Bueno, nada, ya se animará. Joder, Pedro, Esperemos que a lo largo del programa aquí con Carlos Esteban, que ese siempre está Yo no animado. estoy presentado todavía, no existo. Muy buenas noches, Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, me ha gustado mucho tu editorial, pero yo haría una puntualización. Puntualiza. Si para eso lo hago, para que puntualice. Yo no creo que estén totalmente todos en los eurócratas en Howard's End, en la Luna de Valencia. Yo creo que están apostando a que no es verdad lo que tú has dicho, de esto ya ha cambiado, se ha acabado el globalismo, sino que apuestan a A que se acabe Trump. a que Trump es flor de un Sí, día. absolutamente, estoy convencido. Y ni siquiera que cubra su mandato. ¿Sabes? Si no, Ya ha habido antecedentes, además. Sí, efectivamente. O sea que, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ellos piensan que la constelación de intereses que diría Max Weber, con perdón, es que es alemán, por eso te lo cito, en torno a la construcción del mundo global es tan fuerte, con las inversiones climáticas, etcétera, etcétera, que alguien inevitablemente parará esto. Ajá. Ya veremos. Yo creo que es su apuesta. Pero bueno, esto es uno de los temas de los que hablaremos, Sí, de los que sí, hablaremos sí. hoy. Carlos, bienvenido, buenas noches. Nosotros tenemos dos citas importantes este fin de semana. Una es en Extremadura. ¿Por qué? Ahí está, joder, qué rapidez. Sí, señor, muchísimas gracias. Historia de memoria en el primer campus de NAES de Extremadura. ¿Quién va a hablar allí? Pues dos de los aquí presentes, ¿no? O sea, estáis Iván, Fernando Paz y Pedro Pero Fernández estamos Barbadillo. en días y lugares distintos, ver. para no confundir a la audiencia. Cuando esto se emita, ya se habrá producido mi intervención en Plasencia. Porque era hoy viernes. Es viernes por la tarde, efectivamente, y Pedro lo hará el sábado, al día siguiente, en Badajoz. Ahí con Iván Vélez. En Badajoz. Sin embargo, si me permitís, voy a aprovechar para decir algo, y es que he sido honrado y en parte amenazado para dar el pregón en el Hospital del Niño Jesús a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fe, gracias a la iniciativa de su presidente, José. Y el sábado por la tarde pues tendré esa En Madrid, el Hospital Niño Jesús de Madrid. Hospital del Niño Jesús Ah, mira qué de bien. Madrid, que es de verdad una honra y un reto de los más difíciles Yo a creo los que que me he sí. enfrentado. Y eso será mañana, sábado, por la Qué tarde. bien. Entonces, bueno, quería simplemente mencionarlos. Muy bien, pues uno de los grandes hospitales históricos, además de Madrid, efectivamente. Fantástico, enhorabuena. Bueno, y tú mañana, entonces, mañana sábado, Mañana sábado estás en a Badajoz. las 4:30 en el Hotel Badajoz Center de Badajoz, posturearemos Iván Vélez y yo la ley de memoria histórica, porque también en Extremadura tienen ley. No tienen tren, no tienen minas, se van a quedar sin la central nuclear, además, pero tienen ley de memoria histórica. Claro, para poder Bueno, acordarse como lo, todo de que la, es. como lo de la inteligencia artificial, que no tenemos inteligencia artificial, pero ya lo hemos regulado. Es un poco lo mismo. De hecho, creo que ibas a decir efectivamente. que no tenemos inteligencia, pero Tú tienes también, a ver, Y hay- más hay- avisos parroquiales. Sí, ¿Tenemos? más allá de lo que vaya a ocurrir o haya ocurrido cuando esto se emita, lo que seguro que no habrá ocurrido es la misa del domingo a la 1 en el Valle de los Caídos, que será tan multitudinaria o más que la del domingo pasado. Será más porque ya hay autobuses fletados desde varios puntos de España. Viene un autobús de Granada, viene un autobús de Barcelona. No decimos por dónde vienen para que no llegue la policía de Marlaska a pararlos. Efectivamente, pero entrarán en el Valle de los Caídos y si no entran, habrán hecho una contribución fundamental al sostenimiento del Valle de los Caídos y a la manifestación de toda la comunidad católica española de que el Valle de los Caídos ha de conservarse en su integridad. oye, la gente que va al Valle ese domingo, por ejemplo, antes puede pasarse por la feria de no solo militaria. Que es justamente donde me va a encontrar usted a mí. Aquí estamos repartidos el fin de semana. ¿Y yo qué hago el sábado? Pues yo el sábado por la mañana estaré con dos churumbeles, si Dios quiere, aquí, en la feria no solo militaria, en la Casa de Campo, que toca otra vez
feria y aquí ya sabe usted que somos fans absolutos de este formidable espectáculo de recreación histórica, de reconstrucción histórica, de presente también, que organiza la Fundación Don Rodrigo 2 veces al año, nada menos, que ya tiene mérito. Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Muchas tal? Gracias. Bien, la verdad que bueno, viendo todo esto, nosotros estamos esperanzados y bastante contentos porque pese a todo seguimos en la brecha, seguimos peleando y así seguimos. ¿Y habéis sostenido lo de las 2 ferias anuales? Es que es una barbaridad, ¿eh? Sí, llegamos en ocasiones hasta hacer 3, pero ya eran demasiadas y lo dejamos en una de otoño-invierno y otra de Y esta de primavera, que es la que toca ahora, 5 y 6 de abril, en el Pabellón de Cristal. Ahí tiene usted los horarios. El sábado empieza a las 10 y dura hasta las 8 de la tarde. El domingo, importante, empieza a las 10 de la mañana, pero termina a las 3, que luego hay gente que va por la tarde. Y aunque todo está levantado porque Almeida está buscando una moneda que se le cayó o algo, se puede llegar bien, por supuesto, en metro e incluso en coche. Se puede llegar relativamente bien al recinto de la Casa de Campo. Lo digo porque yo lo sufrí hace unas pocas semanas y se puede llegar. Así que por eso no sea que se quede usted sin pasar por allí. ¿Qué tenemos este año así de cosa llamativa? Bueno, pues seguimos con el tema de la compra-venta de intercambio de todo tipo de militaria. Hay alguna novedad, hay algún stand nuevo que no habían venido en otras ocasiones. En el tema de los vehículos militares, la Fundación Don Rodrigo ha restaurado una AML, una Panhard, las famosas las tanquetas autoametralladoras media ligera francesas, famosa en las fotos de los tercios saharianos. Sí, sí. Ostras, eso es muy viejo. Sí, sí, eso es muy viejo. Bueno, pues se ha restaurado, está funcionando. Y bueno, va a ir también un Doge, un 3/4 estadounidense, un Willis MB de infantería marina, el que llevaba el 106, el cañón sin retroceso grande típico de Vietnam. Un Mercedes, bueno, como siempre hay novedades tanto en los vehículos como lo que son las asociaciones de los veteranos también. ¿Por qué tenemos veteranos? Pero estos ya, en fin, de todo. A mí lo que más me gusta, lógicamente, son los míos, que además llevan ahí el mono azul marino ese con la boina de carrista, pero bueno, eso es una cosa muy antigua. Las asociaciones de reconstrucción histórica, y hemos visto de todo, o sea, desde armaduras de samurái extraordinarias, romanos, soldados de los tercios, vikingos, o sea, no hay nada que no encuentres. Di solo uno y no se va a enfadar nadie porque no lo cites. ¿Algo que te llame la atención particularmente de este año? Como novedad van a ir, otras veces habían ido lo que son tercios de Flandes, en esta ocasión van a ir del siglo XVI, quiere decir, no ya tanto lo que son los soldados, sino lo que es lo que es la nobleza, lo que eran las mujeres, la verdad que con una precisión histórica Claro. muy importante. Esto es una cosa que yo quiero subrayar, ¿eh? Es decir, no es gente que se disfraza. Cada agrupación de estas tiene un esfuerzo previo de documentación histórica formidable. Realmente no hay tacha en lo que llevan puesto. Y luego las librerías habituales, imagino. Sí, están SN de Editores, Galan Books... Que es un inevitable, efectivamente. Sí, hay alguna presentación de libros, hay alguna novedad. Hoy se presentaba, creo que el último libro sobre las enfermeras de la División Azul. Ajá. ¿Será de Carlos esto? No, ¿quién lo ha sacado? lo hace la del Guripa. Hombre, sí. Sí, Vicente San Juan. Y esa pues se presentará también, lo que sé, como novedad allí en la feria. Joder. Bueno, no se lo puede perder, ¿eh? ¿Y galería de tiro de Airsoft? Sí, eso todos los años lo que se hace es que en la galería de tiro que promociona K47 se llevan las últimas armas de Airsoft, por supuesto, categoría con sus tarjetas y con todo legal, para que sobre todo los chavales disfruten con las últimas novedades en las armas de Airsoft. Claro. Cada vez van mejorando lo que es más velocidad, más precisión. Sí. Y es extremadamente seguro, ¿eh? Lo de la galería, eso digo yo, que no vaya nunca a pasar nada malo. Sí, quería preguntarle a Alfonso si la feria que vais a montar ya cuenta como gasto en defensa. Por parte del sí, Estado. claro. Hombre, debería. Lo hemos tratado aquí en otras ocasiones. O sea, nosotros España es atípica, es diferente.
Y es el único país donde las ferias de militaria no tienen colaboración del Ministerio de Defensa. Es acojonante. O sea, el Ministerio de Defensa pretende hacer, dice, no, vamos a hacer cultura de defensa. ¿Para quién? Eso menos para nosotros. Pero si les han prohibido el centenario de Lucemas, les han prohibido estar aquí en el 2 de mayo, estará lo suyo. Yo, con vuestro permiso, voy a decir el problema que hay, y yo casi lo prefiero. O sea, yo no quiero maricomplejines, aunque vengan de uniforme. Ya está, que se queden ahí, que se queden preparándose, que vayan los primeros a luchar a Ucrania, a Letonia, que me parece perfecto. Nosotros, vamos, al final lo que vamos a hacer es ya ni siquiera invitarles. O sea, sí que invitamos a las asociaciones, o sea, asociaciones históricas, las brigadas internacionales están invitadas, los españoles que combatieron con el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. Ahí están. Sí. Y los de la compañía esta de francesa. Sí, claro, sí, o sea, y si usted cree que es un niño, sobrino, nieto o hermano es demasiado pequeño para él, no se preocupe, porque hay unos expositores de Legos y de Playmobil alucinantes. O sea que por ahí también lo van a encontrar. Sí. Alfonso, gracias mil. Nada, gracias a vosotros. Como todos. No solo militaria, que no se lo puede perder este fin de semana en el recinto ferial de la Casa de Campo, 5 y 6 de abril, desde el sábado a las 10 de la mañana hasta el domingo a las 3. Nosotros nos vamos a la publicidad, hacemos una pausa y a la vuelta empezamos con el asunto de la islamización, ese fenómeno de gran sustitución que hemos visto en todas las calles de Europa, con su efecto en las mujeres. Vamos a hablar con Elena Ramallo, que nos cuente su situación. Mire, o sea, al final... está empezando a florecer un ramillete de héroes que consiste en la gente que sencillamente dice lo que es razonable. Y esto se convierte en enemigo del orden. Es el caso de Elena y de tantos otros. Publi y a la vuelta lo vemos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrece los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares, a nuestras espaldas los usares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa los usares de la Madrina Paz, el gran batallón. Abrazo fuerte para Augusto, beso grande para Paz y muchas felicidades a uno de nuestros más conspicuos espectadores, don Miguel Sanchiz, veteranísimo, pionero de la televisión en España, uno de los primeros presentadores de telediarios, que era el que nos mandó este usar de Lego, que esta semana cumplía 32. 92. Y está como una rosa, es una maravilla verlo. De verdad, abrazo fortísimo, es un privilegio tener un espectador que es uno de los pioneros de TVE, nada menos, en fin. Y además muy crítico, manda mensajes y comenta y tal, cosa que agradecemos infinito. Así que para Miguel muchas felicidades. Lo de la gran sustitución, o sea, en realidad basta con verlo, es el típico documento que se puede dar solo con el sonido ambiente, punto. Y ver dónde pasaba cada cosa. Lo vimos el final del Ramadán, fue así. En Granada, la alcaldesa organizó una gran cena de hermandad.
decían que es que también había cristianos cenando allí. Y leones, ¿no? Bueno, en Bilbao el campo de fútbol, bueno, bien. Y mucha gente todavía dice, bueno, es que en España hay libertad de culto, es que es un derecho constitucional. O sea, no entendéis nada, pero si no es eso. O sea, yo no estoy discutiendo eso. Ninguno estamos discutiendo eso. Lo que me parece es que la imagen es suficientemente gráfica sobre lo que es la transformación de un país. ¿Usted se imagina esto hace 20 años? No. ¿Porque no se dejaba a los musulmanes manifestarse? No. No era por eso, era por el número, claro. Y ahora estás normalizando socialmente la presencia pujante, activa, manifiesta del Islam en Europa. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está en que el Islam no es solo una fe personal. El Islam es fundamentalmente una forma de organización social y política. Forma de organización social y política que choca con la que es natural en las sociedades europeas, ya sea en las tradicionales o ya sea en las modernas. Y un problema que no se plantea con las manifestaciones externas de fe budista, hinduista, taoísta, shintoísta, animista o realista, con el Islam sí que se plantea. Y todo el mundo está cerrando los ojos cuando sabe que es verdad. Y este es el problema. Ya está. Yo he dicho ya todo lo que tiene que decir. Así que por donde queréis empezar. Fernando, Carlos, Pedro, Jesús. Bueno, es que evidentemente, como has dicho, rebasa la cuestión puramente de la fe. Es decir, aquí la cuestión es el contexto. Claro, si esto lo vemos hace 40 años en Europa, pues a lo mejor lo estarías emitiendo como una curiosidad. Es decir, mira, lo que ha pasado no sé dónde. Una cosa folclórica. Claro, sí. Pero el problema es que esto se da en un contexto que es el de una invasión, literalmente, una invasión demográfica en Europa. Y entonces, claro, esto más que una anécdota, lo que es un síntoma y a la vez el producto de una enfermedad. Y es que el Islam no es solo una fe, o sea, no es gente como nosotros que cuando llega a su casa le reza a Alá. No, es otra cosa, es que esto conlleva un orden político, social y moral distinto, diferente y contrario al occidental. Esa es la cuestión. Esto es muy significativo. A mí me llamó mucho la atención, muchísimo la atención, el hecho de que hace escasas semanas, en la disputa de la Champions League, que es un acontecimiento deportivo que atrae, que concita la atención del mundo entero, ¿no? Tienen literalmente cientos de millones de seguidores, se detenía el partido cuando se disputaba en determinados horarios que coincidía con la puesta de sol y, por tanto, facultaba a los fieles de la religión a ingerir alimentos y bebidas, se detenía el partido para que los futbolistas de fe musulmana, en tiempo de Ramadán, pudieran satisfacer pues, su hambre y su sed. Se detenía un partido de fútbol de la Champions. Yo me pregunto, si el partido se disputara a las 12 de la mañana, ¿se detendría para rezar el Ángelus? Sospecho que no. Mis sospechas van por otro camino, efectivamente. Entonces, la cuestión es que Europa ya no es que permita, tolere o fomente, es que está entregada a esto, porque quienes dirigen la Unión Europea, las élites de la Unión Europea, consideran que este es un factor fundamental para la destrucción de la identidad europea. Y esa es la razón. Bueno, yo no sé si realmente es... es decir, esto tiene todo el sentido del mundo lo que ha dicho Fernando, pero también hay otra posibilidad que puede ser no en lugar de, sino además de. Y es que ellos, nuestras élites, han hecho una apuesta por esta inmigración masiva, que sucede que en un porcentaje muy alto es de población islámica. Y se encuentran con que tienen que evitar la crítica. Y entonces se produce una acción paradójica, y es que todos vemos que se está intentando ocultar, por ejemplo, cuando la gente que se porta un poco mal, los delincuentes, pertenecen a ese contingente, por un lado, y por otro lado, en un Estado que se pretende laico y que jamás soñaría con felicitar, yo qué sé, o hablar de la resurrección de Cristo o tal, y sin embargo las autoridades pues felicitan el Ramadán o organizan iftar de fin de Ramadán y tal, no sé cuántos, porque quieren favorecer, porque no quieren tener que decir nos hemos equivocado. Es decir, yo creo que también esto es muy importante.
Lo que pasa es que, porque esto se va a chocar inevitablemente y no va a acabar bien, no va a acabar bien para nadie. Y es porque, efectivamente, como habéis dicho, el Islam no se trata de una religión, se trata de una religión como eran antes las religiones, que eran todas ellas religiones étnicas o religiones nacionales. Es decir, vale, sí, tiene una teología y todo lo que tú quieras, pero también tiene una serie de costumbres que se exigen al poder, que el poder debe implantar. Y entonces esto por fuerza tiene que chocar. ¿Vale? Y se podría incluso citar a un musulmán, precisamente Ibn Khaldun, que hacía notar que las comunidades mejor gobernadas eran las comunidades que tenían asabiyya, es decir, cohesión social, donde aquellas en las que había mayor cohesión desde etnia, costumbres, religión, etcétera, etcétera. Claro. Y nos lo estamos cargando conscientemente, con los ojos abiertos. Una cosa que no me extraña quizá en Gran Bretaña, que es un país que al final esto le puede parecer más o menos exótico, porque históricamente nunca ha tenido problemas con el Islam. Pero en España, que hemos tardado 800 años en echarles, me parece absolutamente masoquista. Carlos, yo no creo que nuestras élites se den cuenta de que se han equivocado. Al contrario, están encantadas, siguen con su plan, porque aquí hay un plan. Y oye, creo que la semana pasada hablamos aquí de que el gobierno en funciones de Alemania, el de los socialistas, de Olaf Scholz, que van a seguir con el siguiente, con el democristiano, el PP de Merz, siguen trayendo en avión afganos. Afganos, además, que debe ser el pueblo más violento de la tierra. Porque no sé qué, los derechos humanos, tal, no sé qué. Ya han contestado algunos, oye, que es mentira que estos que traigáis sean afganos que han estado colaborando con las fuerzas militares alemanas. No sé si hubo fuerzas militares ahí, la verdad, como tienen ese complejo, o con las ONGs alemanas. Y dicen, bueno, es que están vaciando Afganistán para meterlo en Baviera y en Hesse. Les da absolutamente igual. Tienen su plan, insisto, y siguen en ello. ¿Cómo se sabe que es un plan? Porque en el vídeo que se ha puesto aquí, todos estos en Bilbao, no era el campo de fútbol, era el estadio de baloncesto, el Bilbao Arena, en Bilbao, en Granada, en donde sea, esto está pagado con fondos públicos. En cambio, el Estado, a los católicos que van al Valle de los Caídos, como bien sabe Jesús, les pone todo tipo de dificultades. Y nos hacen pagar. No a los que van al Valle de los Caídos, a los católicos en general, en todo lo que pueden. Es más, tenemos un partido en el gobierno que, digamos, que históricamente se ha definido por su odio a la religión cristiana. No, pero es que no solo es el PSOE de Carlos. Hace unos pocos años, la Semana Santa en Bilbao suele acabar con una concentración, el domingo de la Resurrección, pues se unen los pasos de Semana Santa en la Plaza Nueva de Bilbao, que es muy pequeñita, las cosas como son, es de lo poco pequeño que tenemos. Y coincidió un año que se celebraba el día del partido, la Berrieguna, el día que lo pusieron el día de resurrección, porque Euskadi resucita como Jesucristo, y coincidieron la Berrieguna, o sea, la concentración de las abuelitas, las emacumes del PNV, con los pasos de Semana Santa. Pues el ayuntamiento del PNV, con el PSOE, y el partido, nada de cambiar el sitio, nada. Que los meapilas se fastidien, que eso de los pasos de Semana Santa es mesetario, andaluz... Hombre, mesetario, no me jorober, que el fundador del PNV no era meapilas. Era muy meapila, por eso. Bueno, no sé cómo coño habéis llegado a Sabina Arana, pero vamos a volver inmediatamente al tema. Bueno, antes has hablado de Ibn Khaldun. Ajá. Pues ahora vamos a pasar a Euskaldun. No, de Euskaldun, efectivamente. Eso es lo que estaba... Claro, ahora vamos a pasar a Euskaldun. Y por eso lo de Sabino Arana venía bien, como puente. Porque efectivamente, aparte que uniendo las dos cosas, ¿cuántos problemas se le ha puesto a José Andrés por rezar el rosario con 35 personas, con 50, con 200 en la escalera entre Marqués de Urquijo y Ferraz? Con requerimientos de Cobo, bendito sea Dios, y de los policías, mientras todos estos ocupan todo el campo menos el área. Me recuerda a un equipo de fútbol
No, pero si pasa en la M30, la mezquita de la M30 de Madrid. Sí, pero que es que hay oración, toca oración el viernes y si viene mucha gente, ocupan la calle. pues mira, Estoy seguro yo que ningún imán le diría a su grey, oye, no ocupéis la calle. Como ha pasado ser en la esquina de Marqués de respetuosos. Urquijo. efectivamente, Claro. ahí es donde Bueno, llega. Pero es que es diferente, es que nosotros ese- estamos en casa. Y en casa dice, oye, no estropees el visillo, no sé qué. Los otros no están en casa y Bueno. por tanto queman el visillo. La normalización de los elementos de, como decir, reconocimiento identitario del Islam plantean un problema serio. Y es que son elementos de reconocimiento identitario que chocan con lo que se considera todavía normalidad social en España. Y eso es particularmente visible en el caso de las mujeres. Aquí es donde, usted lo sabe porque llevamos semanas contándolo, ha surgido una polémica importante con la cuestión del hijab en los colegios, es decir, del pañuelico, ¿verdad?, que las familias musulmanas exigen a sus niñas que lleven en los centros de enseñanza. Parecía que en Madrid iba a haber una cierta resistencia liberal a esta cuestión, pero no. Al final la solución ha sido que decidan los centros, con lo cual que se coma el director del centro el marrón de decirle luego a la panda de tal que... Y hay gente que ha dicho, nos parece muy mal como mujeres y como profesoras. Sonia Sierra, Elena Ramallo, y las han puesto como hoja de perejil, lo cual me parece un timbre de orgullo para ellas. Porque es verdad que estamos en tiempos en los que cuando uno habla sabe a lo que se expone. Y ellas han hablado y además han dicho que van a seguir hablando. Y el otro día Elena Ramallo publicaba un artículo en El Debate contando todas estas cosas. Me parece que si no ha fallado nada tiene que estar al otro lado del Zoom. Elena Ramallo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por la actitud, o sea, abiertamente, es decir, lo que hace falta en Europa en general, en España en particular, es que la gente hable, que hable libremente y que diga cosas coherentes y sensatas. Luego, si alguien quiere debatirlas, que las debata, pero a ti te han lapidado. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no me van a callar. Cuéntanos un poco el proceso, es decir, por qué tomaste la palabra, en qué circunstancias, etcétera. Vamos a ver, esto ya es una iniciativa que venía de atrás y que en un momento dado, cuando ya estaba yo en el proceso de elaborarla, distintas mujeres musulmanas me pidieron, concretamente marroquíes, me pidieron si podía pues escribir un manifiesto en el que se pidiese que pudiesen ir sin velo, ¿no? Y efectivamente lo hice. Y el manifiesto que se titulaba España, un país sin velo, pues tuvo una repercusión pues altísima, muchísimo más de lo que yo me esperaba. Y entonces a partir de ahí entendí que era necesario ir un paso más, ¿no? Entonces planteé una propuesta de modificación de varias leyes que son las necesarias para poder regular esta situación y decidí compartirlo con Sonia Sierra, que vive en Barcelona y que conoce muy bien esta problemática. El planteamiento fue llevarla al Congreso e intentar hablar con distintos partidos políticos para que se pudiese avanzar sobre este tema. A partir de ahí es cuando empieza la ira contra Elena Ramallo y contra alguna persona más, de una forma muy llamativa. Algo que me ha sorprendido particularmente es de dónde ha venido, porque no se puede decir que haya habido una reacción de la comunidad musulmana contra Elena Ramallo. La mayor parte de las críticas han venido del ámbito feminista izquierdista, lo cual no deja de ser extravagante. Sí, bueno, hubo una primera reacción de un grupo de mujeres musulmanas pues bastante agresivo. Después vinieron las amenazas de muerte por hablar de temas del Islam, de lo que ellos entienden que es su religión. Y después ya, posteriormente, ya fue el ataque de personas, generalmente, una asociación que se denomina Afrofemias, que son pues, personas pues, africanas y cubanas, o sea, gente de tez negra, la verdad. Y lo digo porque uno de los insultos que me transmitían era que yo era blanca, que era española y que, que era racista y que era, de todo, racista, xenófoba, etcétera, etcétera, simplemente porque lo que planteaba era que se cumpliesen los derechos y las libertades que recoge nuestra Constitución y decía que esto es España, una democracia liberal.
La semana que viene, según ha anunciado Isabel Pérez Moñino ayer en la Asamblea de Madrid, vosotras que habéis escrito, digo vosotras porque habéis sido Sonia y tú, hasta donde yo sé, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no os ha contestado, la semana que viene, Isabel Díaz Moñino, anunciaba ayer que vais a ir a hablar a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea. Sí, bueno, nosotros lo hemos sabido hace unas horas, la verdad. Hemos tenido una reunión con ella y con gente de su equipo, porque efectivamente, primero habíamos hecho llegar la propuesta al Partido Popular y al Partido Socialista en el Congreso, porque es necesario un marco nacional, pero también es cierto que hay ciertas competencias que están delegadas a las comunidades autónomas que necesitan de la aprobación de estas comunidades autónomas. Iniciamos un planteamiento Madrid, Cataluña y Andalucía por ser las comunidades más afectadas por esta situación, ¿no? Y remitimos la carta concretamente a los consejeros pertinentes del área, en este caso el de Educación. No nos contestaron, también la idea era que poder tener una entrevista con la presidenta, pero bueno, descartaron totalmente el tema. Entonces, el único partido que nos recibió, además del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, que nos atendió y que nos dio todo su apoyo, fue pues Vox a nivel nacional y a nivel de la Comunidad de Madrid. Entonces nosotros le transmitimos pues la situación que teníamos y nos planteó la posibilidad de poder trasladarlo en la propia asamblea, lo cual nos pareció bien. Entonces, si podemos ir a la asamblea y nos oyen todos los grupos, pues eso es lo que nosotros queremos. Y respecto al tema de las feministas, bueno, yo siempre explico lo mismo. Y estas personas no son feministas. No hay ninguna mujer que quiera para otra, o para un colectivo, o para el colectivo, que sean personas invisibles, tapadas absolutamente con velos y con telas, y que no tengan los mismos derechos que tiene cualquier mujer libre. Y después los otros planteamientos, que no estamos ahora hablando de ellos, pero como el hecho de que un hombre es una mujer, es algo que yo siempre he manifestado mi oposición, porque biológicamente no es así y jurídicamente tampoco. Elena, pues si venís a la Asamblea de Madrid, para mí sería un auténtico honor poder recibiros esa noche, puesto que será en Madrid, imagino, aquí en el plató del programa para hablar largo y tendido de estas cosas que son fundamentales ahora mismo para la convivencia normal en España y en toda Europa. Así que, en fin, lo dicho, enhorabuena por la actitud y por el testimonio y por estar defendiendo una posición que es la única que garantiza realmente una convivencia en libertad en un país. Así que, de verdad, gracias mil. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, esto había que contarlo y esto va a ir a más. Es decir, esto va a ir a más, esto va a seguir, hay más casos. Es muy interesante ver la reacción muy bien coordinada contra la gente que se atreve a hablar. Ahora mismo, felizmente, la gente está aguantando. Es decir, se ha perdido el miedo a la cancelación. Y tienes feministas de izquierdas como Paula Fraga que se levantan contra el feminismo tal y aguantan, y además muy bien. A ver si la traemos otro día, el caso de Elena Ramallo, que acaba de saltar a los medios, y cada vez más gente, y esto es una gran cosa, todo se ha dicho. Pero todo esto que está pasando en España, si es que ya lo hemos visto en Francia, pasó hace varios años, empezó creo que a finales de los años 80. La polémica del Chador. Y se está repitiendo de una manera milimétrica, incluso con el uso de las asociaciones feministas de izquierda como matones de este islamoizquierdismo que busca una alianza entre los sectores más izquierdistas de políticos, en la política, y lo que ellos consideran, estos sectores izquierdistas consideran que va a ser pues, sus guerrilleros, sus proletarios, sus revolucionarios, que son, pues, no voy a decir las mujeres en velo, que esa es la punta de lanza, sino pues los... Eso pensaban los comunistas iraníes, que asociarse con los islamistas era una buena manera. Es que muchas de las mujeres que se ponían el velo en el Irán de los 70 para protestar contra el Shah, siervo de la CIA de Estados Unidos, aliado de Israel, eran comunistas. Claro. Muchas de estas eran comunistas. Sí, sí. Claro. Por eso es decir que hay una especie de carrera muy divertida entre los islamistas y la izquierda, y cada uno piensa que el otro, al que aborrecen absolutamente en el fondo de su corazón, porque representa todo lo contrario,
se lo acabarán comiendo cuando, Sí, cuando pero ganen. esa es una dinámica que conocemos. La dinámica que está siendo, sin embargo, realmente letal, desde mi punto de vista, es la de la gran burguesía occidental y europea en particular, porque su objetivo muy manifiestamente es disolver las sociedades las sociedades que gobiernan. Se está hablando ya de las élites, se está hablando Sí, del claro. sí, sí. Y es para mí lo más revelador de todo lo que ha pasado con el tema del fin del Ramadán. Insisto, mucha gente te contestaba en X y tal, diciendo, es que tienen derecho, pero si membrillo, no es eso. No te das cuenta de que te están disolviendo, que lo hacen para eso. Es decir, para ellos lo ideal es gobernar sobre un pueblo que no es pueblo, porque está formado por grupos de tal, Sí, de cual, sí. de no sé qué, Javier. la tribu de los homosexuales, la tribu de exacto, los lesbianos, José Javier, la José Javier. tribu de los Sí. musulmanes, la tribu de los fachas, que será una tribu pequeñita, que estaremos ahí Bien. en una peña con un... Pero eso está preparado por un las vacío. alusiones. Pero eso está preparado al haber hecho un vacío. Es decir, nosotros los valores europeos Por supuesto, es la nada. por supuesto. Y entonces, Y claro, esta es la gran cuestión. Claro, que es Claro decir, que entonces tiene que llenarse de los dioses fuertes. Es decir, que es algo, el Islam es algo real, es algo tangible, es algo tal, y en lo que creen realmente. El católico, o sea, tú vas por ahí y a un tío le puedes decir, ¿usted es católico? Bueno, pues sí, estoy bautizado. Pero no es una cosa que viva, ni que crea, ni que tal. Entonces, claro, es algo vacío, que está, es decir, nuestra sociedad, los valores europeos están basados en la tolerancia. Pues la tolerancia es como decir, ¿cómo le vas a decir a una señora que no se puede poner lo que le dé la gana? Por citar un autor que todos conocéis, ellos son pocos, pero son, y nosotros no somos, estamos. Exacto. Claro, Pero es los que europeos. esto cala, o sea, evidentemente obedece a los intereses que señalaba José Javier, y hay un propósito deliberado por parte de las élites de destrucción de la civilización. Es así, es decir, ellos creen, porque son herederos de una serie de razonamientos, de ideología y fundamentalmente por una cuestión de intereses, ellos creen que hay que destruir todo eso, pero ¿Tú crees que hay un interés en destruirlo todo? absolutamente. Pero ganas. eso no serviría, o no sería posible, mejor dicho, si no estuviera provisto de una retórica. Aquí la izquierda hace de proveedora de retórica, de coartada moral de esos intereses, porque lo que es explotación pura y dura lo venden como derechos humanos. Lo hemos visto estos días, yo estoy escandalizado con la ministra de esta, ¿cómo se llama? La Chiqui, ¿no? No, Montero. No, eso no me escandaliza ya, eso me hace reír. No, Elma Elma Saiz. Saiz. Ah, vale. Gracias a ellos, y saca un montón de inmigrantes y tal, las fresas no se quedan sin recoger, no sé qué. Claro, o sea, estás blanqueando la trata, querida. Absolutamente, O sea, es que eso podría decirlo- Es lo que, Vance lo denunció muy bien, es la drogadicción de las élites occidentales, ha sido la mano de obra barata. Claro, ¿cómo? Con la inmigración ilegal. Estás blanqueando al puñetero capitalista explotador. O sea que hace siglo y medio, si eso lo hubiese dicho un plantador blanco Muy de bien Alabama, traído, muy bien traído, sí, dice, señor. es Claro. que gracias a estos negros que tenemos aquí, a los que de vez en cuando hay que animarles con 4 latigazos, No se queda el algodón en las no matas. se queda el algodón. Y usted, señora de Nueva York, señora de Londres, señora de Madrid, se puede vestir con esos trajes tan bonitos. Y lo que habría, la mismo- respuesta lógica es, oiga, y antes de que llegaran no se recogían. Claro, exactamente. Lo está diciendo en No un se país que fallaba. tiene casi 4 millones permanentes de parados reales y con un paro juvenil del carajo. Y este fin de semana, me parece que fue A antes lo de mejor ayer habría- también, a lo mejor habría que otro pagar tío sueldos. diciendo que un barco de estos que recoge ilegales en el mar, dice, no va a poder atracar ya en Valencia por culpa del pacto de la vergüenza, no sé qué. Pero tú eres consciente. Claro que es consciente. Claro que es consciente. lo cobra. Que está blanqueando la trata Hombre, humana. primero deprimen los salarios. Deprimen los salarios, de manera que los españoles ya no trabajan ahí. Y luego dicen, es que los españoles no quieren trabajar. Los españoles fueron a limpiar váteres a Suiza, a Bélgica, a Alemania y a Francia durante décadas. Los españoles desempeñaron las tareas más bajas, las que no querían hacer los que estaban allí entonces, pero no porque no quisieran, sino porque no había población, porque había pasado la Segunda Guerra Mundial por medio, etcétera. Paréntesis, que esto es muy importante siempre que se plantea el recurrente debate de nosotros también fuimos emigrantes. Vale, efectivamente. Ya, no, Hay parece unos nada. países que acababan de soportar la mayor mortandad de su historia.
Claro, cosa que conviene tener en cuenta, Y, claro. y aparte, bueno, Y coordinado emigraba por un con instituto, contrato. Eso por un además. instituto Y de lo pedían, y lo migraciones pedían. que se hizo exprofeso y que tenía acuerdos con los países de llegada Sí, y con sí, unas sí, cuotas que marcaban los países de llegada y con unos cauces que estipulaban los países de llegada que tenían oficinas aquí acordadas con el Ministerio español y unos españoles que iban a trabajar a matarse y a partirse el espinazo y que ni conformaban manadas, ni violaban a nadie, ni iban con machetes. Y volvían en un tanto por ciento muy alto. No, por supuesto, porque el objetivo no era quedarse, el objetivo era volver. Pero a lo que yo quería ir era a una cosita, y es que, vamos a ver, lo que se está haciendo mediante mediante esos proveedores de retórica, mediante esos proveedores de la coartada moral para los grandes intereses de destrucción de la civilización, no está más que promovido por el odio. Todo este grupo feminista, que lo es, no debe confundirse con otras cosas. La mayor parte de ellos, por eso en el debate de los feminismos hay que hilar muy fino, la mayor parte de ellos no agotan el feminismo en la consecución de ventajas para la mujer o de igualdad. No es eso lo que buscan. Utilizan el feminismo como una palanca para la destrucción de la sociedad y para la voladura de la familia. Ese es el objetivo que persiguen. Por eso, ¿cómo es posible concebir verdaderamente que un feminista, que una feminista o uno feminista esté de acuerdo con quien le pone un niqab a una señora, con quien la tapa de arriba abajo o con quien asegura que la mujer tiene que pasear 4 o 5 pasos por detrás del varón? ¿Cómo son posibles las dos cosas a la vez? Pues porque hay un feminismo, como tantas cosas, que no es más que instrumental para la destrucción de esa sociedad, fin que interesa a los grandes grupos internacionales y a los grandes grupos mundiales. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Hombre, pues porque la destrucción de lo que podemos llamar las entidades orgánicas, de la familia, de la clase media, de la persona que aspira municipio y sindicato a tener Familia, su propio municipio y cauce, sindicato. lógicamente deja al hombre desprotegido y lo convierte pues en un homo economicus. Claro. Tú solo puedes convertir una democracia en oligarquía si te cargas al demos. Claro. Que es mi tesis del artículo de este fin de semana en Gaceta. De este fin de semana, no, de esta semana en Gaceta. Sensacional, sensacional. Gracias mil, pero es que ese es el proceso. Y el proceso ahora es irse a la publi sí o sí porque me van a tirar de las orejas. Sí, yo no se preocupe, mi vamos a pregunta seguir. Era para eso, para que dijera lo del artículo. Vámonos a la publicidad. Y a la vuelta vamos con un vástago de este problema que hay que denunciar. Además empezó contándolo Fernando Paz, que era la cuestión del crimen. Cosa que es lógica cuando introduces a una población que viene con otro sentido del pecado, con otra forma de ver la vida y encima manos sobre manos sin nada que hacer y con paguita. ¿Qué van a hacer? ¿Ayudar a ancianos por la calle? Pues no. Y esto hay que contarlo. Y muy concretamente, además, el caso de la violencia contra las mujeres. Y seamos absolutamente francos, con perdón. Es fundamentalmente contra las mujeres porque incluso a un señor mayor como a mí, pues es más arriesgado pegarle que una cría. ¿O no es verdad? Bueno, pues espérese que a la vuelta se lo contamos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Os recuerdo que estamos con mi curso de historia en el Club de Amigos. Empezamos el martes pasado con el asunto de desde cuándo existe España y la semana que viene toca la leyenda negra del atraso científico español, que es un mito absoluto. O sea, cuando llega el bobo de Chegaray y dice aquello que en España nunca ha habido ciencia, hasta que ha llegado él, se supone. Que hay que ser... ¿Se acuerda usted el tío aquel del bigote de los billetes de 1000 pesetas de antes? Ese. Bueno... pues vamos a contar la realidad. ¿Usted cree que un país puede dominar el mundo siglo y medio, 2 siglos, sin un nivel científico y técnico desarrollado? No se lo he preguntado nunca. O sea, ¿a que sí? Pues claro, es que efectivamente. Y vamos a contar por qué. Y vamos a contar cómo era la ciencia y la técnica en la España de los siglos XVI y XVII y aún XVIII. Y lo que fue la Ilustración española. Que claro, miras aquí en España y miras la península. Pero es que la España de la época no era la península. Era la península y el Perú y Nueva Granada y Nueva España, es que era España, claro, y entonces ves lo que era realmente. Bueno, pues todo eso será este martes y os podéis apuntar, como ya sabéis, ya sea las clases separadas, ya sea el curso completo, en el teléfono del Club de Amigos, 616 24 64 o en el mail. Vámonos a lo que habíamos anunciado antes. Este asunto de los delitos es muy importante, lo ha contado Fernando, nada más empezar el programa, con la acusación a Fuster de haber dicho los nombres de pila
de los autores. Fíjese usted, cuando usted lee una crónica de sucesos en cualquier periódico, lo que ve es el nombre de pila y los apellidos con las iniciales nada más, ¿no? Y nadie le denuncia. Bueno, en fin. Bueno, pues ¿sabe usted cuál es la realidad? Pues la que nos contaba esta semana María Vallejo. Es esta. El Ministerio de Igualdad ha revelado el número de asesinatos a mujeres en España en el primer trimestre de este año. Llama bastante la atención, por desgracia, el número de extranjeros que cometen este tipo de delitos. Si hacemos un repaso de estos últimos años, vemos como en 2023 el 44,8% de los asesinatos a mujeres fueron cometidos por extranjeros. En 2024 este porcentaje disminuyó un poco al 36,2%. Los datos recogidos de este primer trimestre son bastante preocupantes porque de los 6 feminicidios, 3 han sido cometidos por extranjeros, lo que supone el 50%. Un dato, como decimos, más que preocupante porque hay que remontarse hasta el año 2019 para encontrar un dato un poco similar. Ese año hubo, por desgracia, 55 víctimas mortales, cuyos asesinos fueron 33 españoles y 22 extranjeros, es decir, un 40%. El primer año en el que se empezaron a recabar registros fue el 2003, cuando los asesinos de fuera de España representaban solo el 15,5%. No cabe ninguna duda de que esto representa un grave problema, pero parece que no todos lo ven así. Ana Redondo, la ministra de Igualdad, ha asegurado que es peligroso hacer esta equivalencia porque ahonda en otro problema que es la xenofobia y hace hincapié en que el problema solo radica en el machismo y en el patriarcado. La xenofobia no es un problema, es una percepción. Y precisamente escudarse en la xenofobia es lo que impide resolver el problema. Es decir, si uno de estos animales mata a una mujer, no es porque sea extranjero, por ejemplo, de Suiza o de Ghana. No es por eso. Es porque viene con otra cosa en la cabeza, viene de otra cultura diferente, viene de otro mundo, la mujer allí significa otra cosa, su concepto del pecado, yo insisto mucho en eso, es diferente, él no ve el mal y el bien como lo ve usted o como lo ve el ordenamiento jurídico en el que se ha ido a vivir. Entonces lo que tú no puedes hacer es abrir tu casa a gente que piensa que está bien meter al niño en el microondas, coño. No puedes. Pues esta es la cuestión. Y la otra con allí con las plumas y tal, la redonda, que me saca de quicio esta mujer, Es irritante. ¿Verdad? Sí, lo es. Hoy va a salir probablemente en más de una ocasión esta señora. Dice que es peligroso acusar a extranjeros, es decir, es peligroso reflejar la verdad. Coño, lo que será peligroso será la verdad. Y si no, que se lo digan a la gente por la calle. Según su criterio, es peligroso acusar a un grupo porque se le estigmatiza. Pero es solo a los grupos a los que ella tiene interés de proteger, sí. Porque ella está acusando permanentemente a otro grupo, que son los hombres, y que son la mitad de la población. A ese grupo no le importa estigmatizarlo, claro, porque lo soportan todo. Es decir, este es el discurso de toda esta gente. Es decir, si aquí hay algo que ofende, no puede ser reflejar la realidad, sino lo que representa en sí la realidad. Si tú te miras en el espejo y te ves feo, no le eches la culpa al espejo. Es que eres feo, ¿no? Bueno, pues esta señora lo que nos está diciendo es lo contrario. Los datos de los asesinatos, los datos de los delitos de violencia de género, etcétera, nos muestran que no deja de crecer el número de agresiones por parte de extranjeros a mujeres. Desde hace unos años se va incrementando y se multiplica aproximadamente, en el caso de las mujeres, aproximadamente por 3. Con respecto a la población que les corresponde. Es decir, son un 13% aproximadamente de extranjeros, un 12, un 13%, teniendo en cuenta que muchos de los otros que no son extranjeros, nacionalizados, sí, pero no son españoles. Esa es la realidad, pero les rompe el discurso de que, claro, son las sociedades latinas, católicas, con el machismo, las que producen estas cosas. Y hay que decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que las agresiones a mujeres son muchísimo más habituales, primero entre extranjeros, como 3 o 4 veces más que entre españoles. Segundo, en las sociedades del norte europeo, en las sociedades progresistas, en las sociedades protestantes, en esas sociedades, en los países escandinavos, en Alemania, son bastantes más las agresiones, no en términos absolutos, que en Alemania sería lógico por la cantidad de población, sino en términos proporcionales, que las agresiones que se perpetran en España. Esa es la realidad, porque nos quieren, de verdad, nos quieren acomplejar y acusarnos para decirnos, sois vosotros, los españoles, los católicos, los latinos, los malvados que tenéis la culpa de despreciar a la mujer a través del machismo. Y es exactamente mentira. Al revés. Es mentira, es al revés. Cualquiera que investigue estos datos, muchos periodistas, saben cuál es la verdad. Otra cosa es que se atrevan a decirla
unos por miedo y otros otras, sobre todo otras, por ideología. Mira, en septiembre de 2018 yo escribí un reportaje para un periódico digital, que, bueno, ya cerrado, precisamente sobre este asunto, porque ya estábamos otra vez con el gobierno recién montado de Sánchez, el PSOE, la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Me puse a contar las mujeres asesinadas ese verano en España y quiénes eran los autores. Costó mucho encontrar la nacionalidad de los autores, había que irse a la prensa regional y ahí buscarla. Bueno, de 16 asesinatos de mujeres calificados por el gobierno de violencia machista, 9 de esos asesinatos fueron cometidos por extranjeros. Y lo curioso es que no alguien pensará, no, bueno, es que estos son todos africanos. Y dices, pues no. Como decía Fernando, la mayoría de estos eran de países de Europa Oriental. En concreto voy a dar la lista. Había un solo marroquí, y luego había 2 rumanos, un cubano, un hondureño, un búlgaro, un ucraniano, un brasileño y un dominicano. Pero el dato es este. De 16 mujeres asesinadas, 9 lo fueron por extranjeros. O sea, una proporción, entonces, que quintuplica la proporción de extranjeros que había entonces en España. Pero esto no se quiere saber, no se quiere decir. Y en muchos de estos asesinatos intervenía no el machismo, esa especie de espíritu que va poseyendo a los hombres o el patriarcado. No, no nacemos con él. Intervenía, bueno, eso será en tu caso, Carlos. A lo mejor no, estoy hablando. Estás satirizando. Estoy transmitiendo la vulgata. Lo que quiero decir es que en muchos de estos asesinatos intervenía algo tan típico, algo que cualquier lector del periódico El Caso o cualquiera, Carlos, tú y yo, que estudiamos Derecho Penal, se nos decía que intervenía el alcohol. El alcohol, luego también pues hombres a los que la mujer les iba a dejar porque tenían la mano larga y entonces la acababan de matar. Pero que el alcohol y ahora la droga eran 2 elementos fundamentales en esta violencia sobre la que no está actuando ningún gobierno nacional o autonómico porque no es políticamente correcto. A mí, sí, yo lo que iba a decir es que a mí me preocupa un poquito una cosa tan absolutamente preocupante, alarmante para cualquier persona como es la seguridad, ¿vale? Es decir, y sobre todo la multiplicación de la violencia y tal, es decir, que asusta salir de casa o pasar por determinados lugares, puede llegar a opacar o eclipsar otro tema que es que la sustitución poblacional, aunque no fuera violenta, sería un drama. Sí, claro. Es decir, que al final este es un tema, el tema de, bueno, los que vienen de fuera de determinadas culturas, pues representan una amenaza para nuestra seguridad, pero claro, yo conozco a fulanito, menganito, tal, que son personas estupendas, no tienen nada que ver. No, a mí lo que me preocupa es que mi país deje de ser mi país, mucho antes que cualquier otra cosa. Jesús. Sí, es que lo que subyace todo, lo que hay detrás de todo esto, en mi opinión, es lo que dijo Esparza hace 2 programas sobre los 2 tipos de identidades. Una era IPSE y la otra. Aidem, sí. Sí, pues, Aidem, sí. Son las dos formas de identidades. Entonces, claro, en una sociedad como la nuestra que está dejando hacer todo esto, lo hace porque ha perdido los contornos propios. Y entonces, al final, al perder los contornos propios, cede ante lo que viene de una manera absolutamente floja y sin posibilidad de defensa. Yo me pregunto a los telespectadores qué les parecería si se resignificara la gruta de Covadonga para instalar allí un museo del Islam. Bueno, oye, el Museo de las Navas de Tolosa prácticamente es lo que hicieron, ¿eh? O sea, que hicieron una especie de resignificación de la batalla. Es decir, que, mira, ganaban los moros. Vamos a hablar, ¿eh? Ganaban los moros. No ganaban, pero me refería a los pelos. Lo que quiero decir es que la demostración, la manifestación de la pérdida de identidad, de la pérdida de contorno, que nos hace no estar indefensos ante la defensa de eso que aparentemente entra como mano de obra para pagarnos las pensiones. Para pagar las pensiones, es muy peligroso. Esta diferencia que tú mencionas es de Paul Ricoeur.
Y a mí me recuerda mucho lo que decía Benedicto XVI, que para dialogar con otro tú tienes que saber quién eres, porque si no, no hay diálogo posible. Y esta es la gran cuestión desde el punto de vista cultural, es que nuestra sociedad se niega a tener una idea, bueno, no, perdón, nos niegan el derecho a tener nuestra propia identidad, que no era problemática hace solo medio siglo. Por lo menos a tener una propuesta. Efectivamente, en un diálogo significa la palabra, oye, yo hago mi propuesta, tú haces tu propuesta, miramos, negociamos, pero es que yo no tengo ninguna propuesta, ese es el problema. Y esta es la cuestión, que ellos sí. Claro, esto nos lleva al siguiente tema que teníamos en guión, porque todo es, como siempre, todo es lo mismo, que era lo de la conferencia episcopal y la ideica de seguir con el asunto de la regularización de inmigrantes y sobre todo de los motivos, que es lo que explicó Monseñor Argüello en un corte que vamos a poner aquí, porque me parece que lo explicaba muy bien. Es decir, si un prelado tiene esto en la cabeza, lo que significa es que no es consciente de los problemas sociales que genera. Me parece que, por tanto, ha perdido de vista cuáles son las preocupaciones reales de su rebaño, por utilizar la terminología pastoral, porque está en otro mundo, está en un mundo que es el de la oligarquía, del poder, de los medios, del contubernio político, mediático y tal, pero no está en la calle, no está en el caso de estas mujeres, por ejemplo, que han sido agredidas, asesinadas, etcétera. Claro. Yo creo Añastro es una calle muy tranquila. Eso es lo que pasa. Yo creo, José Javier, que sí tienen esa conciencia, es decir, que ellos no lo ignoran. El problema es que ellos están en un proyecto. Es decir, Europa está sufriendo una ocupación. Esa es la realidad. Una ocupación con dos pinzas, que son las élites y la inmigración que promueven. Y lo más grave de esa ocupación son los elementos colaboracionistas. Es decir, que tratan de destruir nuestra base. Cuando hablábamos antes, y lo decía Pedro, y dibujaba esa realidad, que es la de que todo es bueno para el convento. Es decir, aquí hay una agresión de un hombre a una mujer por alcohol, por cuestiones de drogas, por una herencia, por lo que sea. Da igual, nos lo apuntamos, macho, da igual. Es hombre. Ya está, es hombre, pega mujer y tal, y se acabó. Y esto es violencia de género. Claro, entonces, esto es lo que articula el discurso que luego permite justificar los demás. Lo demás, la realidad, y hemos visto un escándalo esta semana a partir de la sentencia de Dani Alves, del jugador del Barça, un auténtico escándalo, viendo a una vicepresidenta de gobierno y a una ministra de Hacienda diciendo que es que, bueno, como la mujer no miente, hay que poner eso por delante de la presunción de inocencia, que es la erosión del pilar esencial de toda convivencia y de la civilización en sí misma. Lo que nos están negando es, a base de mentiras, la contemplación de los elementos más básicos de la verdad, a los que nos referíamos cuando hablábamos de la cuestión de Fuster, que no hacía más que reflejar la verdad. Es decir, aquí se nos está diciendo que hay una agresión generalizada por parte de los hombres hacia las mujeres, que luego tiene mucho que ver con todos los temas de lo que está pasando en Europa y, en fin, el papel de la mujer al respecto de la evolución política europea, que me parece particularmente importante, porque, claro, no se nos dice que el 77% el 77% de las denuncias efectuadas por mujeres terminan en absolución, en sobreseimiento o, en cualquier caso, no en condena. Solo un 23% de esas denuncias terminan en condena, y de ese 23%, un 34% aproximadamente, una tercera parte, solamente terminan en condena en función del testimonio de la mujer, sin otra prueba adicional. Esto lo que está haciendo es, obviamente, minar las bases. Es otro elemento de ruptura social, efectivamente. Absolutamente, que está enfrentando a hombres y mujeres, y si uno se molesta en ver cuál es la percepción que tienen hoy pues, las generaciones más jóvenes, esa ruptura ya se ha verificado entre hombres y mujeres. Sí, absolutamente. Bueno, no me quiero desviar de Monseñor Argüello. Por el tema, me parece particularmente importante porque, ¿qué quiere que diga? Me consterna. Me consterna que la explicación, que la justificación de su elocuencia sobre unos asuntos y su silencio sobre otros, a los que también haremos la misma referencia, sea esta. Monseñor Argüello, ¿lo tenemos? Venga, que no se... Está bajando. Miles de personas, ahí. Miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer? ¿Expulsarlos a todos? ¿O abordar la manera de regularizar su situación? Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular.
Es un ejercicio de regeneración democrática por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la propia decisión del Congreso, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en la que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. ¿Qué coño lo de siempre? La idea que ha ido la G de Argüello no ha sido por nuestra culpa, esa ha sido una cosa, perdón, ha sido por nuestra culpa, pero ha sido involuntario por completo. Se ha caído la G de gallardía. Se ha caído la G, se ha caído la G. Vamos a ver, ¿sabes cuál es el problema? Yo le tengo mucho respeto a Monseñor Argüello, al que solo he saludado una vez en mi vida, porque Miguel Ángel Quintana Paz le estima mucho. Y como Miguel Ángel es amigo, los amigos de mis amigos, aunque no sean mis amigos, los aprecio. Pero todo lo que ha dicho no es verdad. Es que no es verdad. No dudo que él se lo crea, pero es que no es verdad. Ni son niños, ni están enfermos, ni sabemos quién coño son. Vas a regularizar un montón de gente que no sabes quién es, con el mero criterio del bulto, para dar un cauce que no va a ser un cauce porque no vas a solucionar un problema, vas a crear un problema nuevo. No pueden estar en tierra de nadie. No, la tierra de nadie acaba siendo esta. ¿Puedo? Sí, ya, sí, vale. Porque como me dejan, Vamos a ver, me condeno. Monseñor Argüello empieza diciendo una pregunta como planteando que la respuesta es absolutamente obvia. Y es una respuesta absolutamente obvia, pero contraria a la que él pretende. ¿Qué vamos a hacer? ¿Expulsarles? Naturalmente, sí. Vamos a ver, si alguien entra en casa de Monseñor Argüello por la ventana y llama a la policía, llega la policía y la policía le dice: a ver, monseñor, ¿y usted qué pretende ahora que están dentro? ¿Expulsarles? Pues diría: pues claro, naturalmente, es mi casa, han entrado ilegalmente, pues claro que quiero que se vayan. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea de que, bueno, ahora que están aquí vamos a regularizarlos porque hay que dar una respuesta a este problema, como si expulsarlos no fuera una respuesta, no se da cuenta de que está generando un problema y que está llamando a voces a que vengan más. Esto no es una cosa de que hay 500.000 personas que estaban por ahí y han llegado y ya está, se acaba el problema, ya no hay más. No. Esto sigue llegando. Entonces, lo que da respuesta a ese problema tiene que ser algo que dé respuesta a todo el problema, no al problema de esos 500.000, sino en general, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque si lo que hacemos sencillamente es regularizarlo, tendremos que regularizar hasta que los regularizados seamos nosotros. Eso en primer lugar. Y lo segundo que quiero decir, porque yo ya sabes que he hecho información religiosa durante varios años, sí. Esto es, desgraciadamente, la Iglesia Católica desde hace ya más de un siglo, se ha convertido... hay un fenómeno que es el hiperpapalismo, ¿vale? Que la Iglesia se ha convertido en algo así como en, que se me perdone, es decir, digamos tendencialmente o tal, en una secta seguidora del gurú, ¿vale? Que es cosa que nunca ha sido, ¿vale? La potestad petrina es una cosa muy distinta originalmente a lo que es ahora. Y es sencillamente un CEO, que en este caso es el Papa Francisco, que tiene sus opiniones y sus tendencias políticas. No, ha dicho CEO con C. No, Usted escuchó feo como no, yo. Pero CEO, no estaba sí, bueno, es como si fuera un presidente de una empresa que tiene una línea porque tiene unas preferencias personales y todos a seguirlas. Y es así, y esto lo ve, y esta opinión que es obsesiva en el Papa, y muy bien, que es una opinión perfectamente respetable y tal, pero que es suya, se desprende necesariamente, ni se desprende necesariamente de la doctrina de la Iglesia. De hecho, hablaron de esto. Hablaron de hecho los dos papas anteriores y, bueno, dijeron, por supuesto que el Estado tiene un derecho, es una cuestión prudencial, el Estado tiene derecho a decidir quién entra y quién sale, etcétera, etcétera, y este papa piensa que no debe haber fronteras y tal. Repito, es una opinión muy respetable, pero
en general, la Iglesia antigua, la Iglesia de siempre, no hacía que las opiniones personales del pontífice se tuvieran que transmitir a todos los obispos, que no son empleados del Vaticano, son sucesores de los apóstoles. No, y además, Carlos, asumiendo además, y brevísimamente, asumiendo además con esas actitudes de papolatría, las acusaciones precisamente de los enemigos cuando se rompe la cristiandad con la Reforma Protestante, que acusaban a los católicos de papólatras y de clericales. Exacto. Y entonces los católicos se defendían y decían que de eso absolutamente nada, pero ahora, de modo caricaturesco, una gran cantidad de católicos, desgraciadamente, han asumido, deformados grotescamente, las acusaciones que se les han venido haciendo por parte de los protestantes durante 4 siglos. Jesús, Pedro, con brevedad, que querría ir al asunto del Valle y de eso debemos hablar también. No sé si os habéis parado a ver en Twitter la cuenta de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal y lo que han puesto en algunos de estos días. No relativo al Valle, que ya sé que vamos a hablar después, pero la pastoral familiar, algunos de los comentarios de la pastoral familiar parecen sacados de la Isla de las Tentaciones. O sea, en cuanto a la verdad de las relaciones, da igual, las familias y tal. Es decir, a ver, Jesús, una cosa solo. El Twitter de la oficina esta en cuestión yo no lo he visto. La Isla de las Tentaciones tampoco. O sea, quiero decir que no sabe de lo que estás hablando. Da más contexto, porque no. La Isla de las Tentaciones es un programa todos con todos y todas con todis. Más o menos, sí, exactamente. Habla de sexo, Pedro. Qué gustos televisivos tienen, bueno, macho. Bien, pero los espectadores es posible que lo conozcan y entonces quizá Fernando Paz, ¿no? Eso lo ven el gato de los viernes. pero bueno, entonces... Gente de orden. Pero si eso se da en la pastoral familiar, ¿qué no se va a dar en el asunto de la inmigración? Es decir, cuando la Iglesia pierde, que es la referencia de su existencia, es llevar almas a Dios, entonces cabe cualquier cosa y cabe también esto. Hay que puntualizar una cosita, porque hay gente que nos está viendo y que puede pensar, de verdad, y yo lo entiendo, que estamos exagerando, o que a lo mejor estamos cargando las tintas, porque ahora estamos un poco, en fin, calentitos con algunos temas y tal, y dice, pues estos se están aprovechando. No, en el tema de la inmigración solo quiero decir una cosa al respecto de los pronunciamientos de la Iglesia, y es que la Conferencia Episcopal dice que la inmigración no solamente no es que no sea un problema, sino que dice literalmente es la principal solución. Es decir, que está impulsando, por lo que comentaba Carlos antes, por la vía de la filiación papal entendida al hispánico modo, está impulsando el fenómeno de la descristianización de Occidente y de darle sepultura a la civilización occidental. Eso se está haciendo desde las instancias vaticanas, hay que decirlo, con tremendo dolor, pero es lo que se está impulsando y lo que se está haciendo, porque, repito, es la principal solución, dice la Conferencia Episcopal. Sí, pero Jesús, ¿contestas? Pero muy rápidamente, por favor, que si no, se nos va el tiempo. Pues muy rápidamente, insisto en remitir a esa cuenta donde se habla del diálogo interreligioso, de cualquier cosa, menos de lo que uno esperaría de un papa, de una cuenta de la Iglesia que trata de hacer. Es decir, que en ese contexto es lógico que la inmigración se aborde así. Bueno, pues Monseñor Argüello ha empleado las palabras talismán bonitas de dignidad, bien común, esperanza, encuentro, diálogo. Todo esto para tapar el verdadero problema que es la inmigración. Argüello, como el jefe, el CEO de Iglesia Católica S.A., no habla nunca jamás de los países emisores de inmigración, que tienen alguna responsabilidad, en ello alguna, y estoy siendo también sarcástico. Los obispos africanos llevan años, lustros, incluso décadas, clamando contra la inmigración. Llevan también acusando a sus gobernantes, tiranuelos, la mayoría de ellos, en algunos casos mantenidos por Occidente, en otros no, en otros mantenidos por su clan, de acusar a los hombres blancos, esto nos suena, ¿verdad?, del colonialismo y de haber empobrecido a los países. Y contestaban estos obispos, digo, oiga, que es que las independencias en África acaban a mediados de los años 60, que es que llevamos 50, 55, 60 años de independencia y ustedes cada vez gobiernan peor y nos empobrecen más y obligan a nuestros jóvenes a salir.
o que estos jóvenes estén dispuestos a aceptar los cuentos que les cuentan sobre lo bien que se vive en Occidente y a que sus familias se endeuden para pagarles el billete, que no es nada barato, que cuesta Señores, varios miles de euros. Valle de los Caídos. Solo da tiempo a ver un vídeo porque esta semana se cumplía el aniversario, que fue el 1 de abril, de la inauguración del Valle, y lo vamos a ver. Y después nos va a contar Jesús García Conde, minuto y resultado, la última hora de lo que allí vaya a pasar. Lo que hay que recordar es esto. El vídeo del Valle de los Caídos. Ya ha llegado la memoria. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle, a cuyo frente figura el abad mitrado Fray Justo Pérez de Urbel. En tanto que en el interior del templo se celebra el solemne funeral, primero que de una manera oficial se efectúa en esta basílica, una misa será oficiada en el exterior ante la inmensa muchedumbre, en la que tienen lugar de honor los componentes de la Hermandad de Alféreces Provisionales. El cuerpo diplomático, el Consejo del Reino, el Gobierno y las representaciones del Ejército y del Movimiento y las familias de los caídos asisten al solemne funeral oficiado por el Cardenal Primado de España y Arzobispo de Toledo, Dr. Play de Niel. El instante de alzar reviste particular emoción. Después Franco hablará a la multitud concentrada en el valle e impetrará la protección divina para cuantos dieron su vida por la patria e hicieron posible la victoria. Exaltó también los altos ejemplos de heroísmo y santidad que se dieron durante la cruzada, sin una debilidad, sin una apostasía y sin un renunciamiento, solo comparables a los registrados durante las persecuciones contra los cristianos en Roma. El signo providencial de la cruzada, afirmó Franco, justificaría por sí solo esta basílica, levantada al Señor como expresión de gratitud y para acoger dignamente los restos de quienes nos legaron aquellas gestas de santidad y de heroísmo. Así es el templo grandioso de nuestros muertos, en el que por los siglos se rogará por la memoria de los que cayeron en el camino de Dios y de la patria, lugar perenne de peregrinación que parecía reservado por la naturaleza para poner digno marco al campo en que reposan los héroes y mártires de la cruzada. Bueno, era la semana, había que recordarlo y con esto cumplimos además el compromiso que hemos contraído con el Gobierno de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. En la sección Franco, ¿qué opina de esto? Hoy la pregunta sería más bien para Jesús García Conde. ¿Y Franco qué pensaría de lo que está pasando en la Conferencia Episcopal con este asunto y todo lo que esta semana muchos habéis estado allí empujando? Pues sí, y como se ha visto en el vídeo, este templo, la basílica, coronada como basílica por San Juan XXIII, estaba planteada para esto, para la reconciliación y para la oración por todos los caídos. Luego, no hay ningún propósito más digno, más humano y más trascendental que el que ahora mismo tiene el Valle de los Caídos, con lo cual cualquier otro propósito, de la resignificación que nos dicen, está muy por debajo en nivel moral que el planteamiento para el que fue construido el Valle de los Caídos. Con lo cual, no hay nada que se pueda resignificar. Lo que nos dicen a nosotros, los obispos con los que he hablado, uno de ellos ha salido antes en el vídeo, es que el Gobierno entró muy fuerte en las negociaciones y ellos se creen haber salvado lo que han salvado según lo que ha salido en la prensa, aun cuando dicen que no está que no hay todavía un acuerdo firme. Es decir, la
basílica solamente en la parte que está abajo de la cúpula, una entrada distinta para el museo que tendría lugar que ocuparía la nave, y ya está, y que se conserven los monjes y que se mantenga la comunidad benedictina. Bueno, pues yo lo que digo es que si de ceder en eso sería uno de esos renunciamientos de los que hablaba el vídeo, que no había habido ningún renunciamiento en la guerra civil, y además es que los cuadros de los 13 obispos asesinados en la guerra civil están en la conferencia episcopal y yo los vi ayer, los vi el miércoles, muy bien. Entonces, ni siquiera le pusieron un velito. Entonces, o algo, no sé. el ejemplo del obispo de Barbastro, que era de Valladolid, Florentino Asensio, el ejemplo de los otros 12 obispos asesinados en la guerra civil debería iluminar a estos señores que en el momento en que se ha grabado este programa no sabemos qué es lo que han dicho esta mañana viernes en la conferencia episcopal, pero también decimos los demás que no vamos a dejar esta batalla del Valle de los Caídos, porque esta es la batalla esencial de España. Esto es la fe, y España es lo que nos mueve a muchos de nosotros a haber dado un paso público en la defensa de lo que creemos que tenemos que defender. La conferencia episcopal, si no quiere defender al Valle de los Caídos, lo defenderemos los demás. Pues es evidente que el acuerdo al que ha llegado la Iglesia, sea el Papa que decíamos antes, sea con el renunciamiento de los obispos, sea con la colaboración de Cobo, es un desastre y tiene que ser refutado. El domingo, misa en el Valle, con más gente todavía. Nosotros ahora a la publicidad, a la vuelta, el mogollón mundial, para poner un poco de luz entre tanta incertidumbre. Hasta ahora mismo. Recta prefinal, porque el final del programa hoy va a ser la entrevista que teníamos con Manuel Acosta al principio de esta semana sobre el libro de compilación que ha hecho de textos de Monseñor Guerra Campos. Así que volveremos a ver esa entrevista. Mira, hablando de la cosa eclesiástica, va a venir bien recordarlo. Así que lo que tenemos ahora son 20 minutos aprox para hablar del mogollón de la semana, evidentemente. Hay que hablar, la cuestión de los aranceles y todo lo que significa alrededor. En fin, vamos a ir por partes. Y usted ya sabe que aquí lo que queremos es alejarnos de la histeria del contubernio político mediático que está mintiendo con toda la boca. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es empujar a la gente al miedo. Y nosotros queremos aportar un punto de vista diferente. ¿Estamos por los aranceles? Pues mire, sí o no, según, ¿no? Pero es que la cuestión no es esa, Carlos Esteban. Bueno, yo creo que no sé si la gente se está enterando de que son los aranceles y todo esto. En principio, digamos que cualquiera que sepa lo que es el trumpismo, por qué ganó Trump, qué defendía a Trump, debería deducir que esto tenía que pasar necesariamente y que si no llega a pasar, pues sencillamente es que ha fracasado completamente su política. Vamos a ver, Trump es un tipo, o sea, cuando nosotros éramos pequeños, y nosotros me refiero a José Javier y a mí, porque los demás son demasiado jóvenes, el Made in America era el ejemplo de lo mejor, ¿no? Estados Unidos era la fábrica del mundo, era lo que ahora es China, ¿no? Y con la globalización, inmediatamente las fábricas americanas, las empresas americanas dijeron, por favor, nos salen mucho más baratos desmantelar la fábrica, llevarla a México, llevarla a China, llevarla a Vietnam, etcétera, etcétera. Y es el fenómeno de la deslocalización que produjo ese hundimiento de esa clase media americana del Rust Belt y tal, no sé qué, que es el votante de Trump, básicamente. Es el americano que se encuentra, pues eso, que tenía un trabajo que le permitía alimentar a toda su familia con 2 o 3 hijos, él solo, sin que su mujer trabajara, y que de repente ahora se ha encontrado que tiene que competir con un mexicano recién llegado para servir en Starbucks. Entonces, ¿cuál es la idea desde siempre de Trump? Vamos a volver a traer la industria a Estados Unidos. Y la manera es exactamente la que ha hecho. Es decir, tú eres, yo qué sé, Apple o eres lo que sea, y has llevado tu producción a China o a México. Vale, de acuerdo. Pues yo te voy a poner unos aranceles de tal manera que cuando tú quieras vender en Estados Unidos, no, o sea, le va a salir demasiado caro al americano medio para pagarte, con lo cual vas a perder una cuota de mercado brutal. ¿Qué pasa? Que algo de esto ya lo amagó
en su primer mandato, igual que las empresas, lógicamente. Las empresas están para ganar dinero, y si se van a China es para ganar dinero, y si vuelven de China es para ganar dinero. Y la manera de conseguirlo es, entre otras cosas, los aranceles. Segundo tema, el arancel es una amenaza y, por tanto, es también un instrumento. Está descubriendo que con el te voy a poner un 20% de aranceles puede hacer que la gente haga lo que él quiere. Le ha funcionado con la Sheinbaum, que ha estado completamente de acuerdo en colaborar en el combate contra el narco y tal, no sé cuántos, el tema del fentanilo. Canadá también cedió en sus cosas. Es decir, que él sabe que tiene el gran mercado, que es el americano, y que con el arancel puede conseguir cosas. Y luego tienes cosas. la reacción aquí, que es la tercera parte. ¿Quién lo vas a contar? Es decir, la utilización de todo este asunto como nuevo narcótico de masas por parte del poder en Europa. Que a mí es lo que me resulta un poco más desolador, sobre todo ver la cantidad de gente que entra por el trapo, ¿no? Pero hay cosas muy... Tenemos, gracias al bombardeo mediático que hace determinada prensa que lee la derecha, pero que no es de derechas, nunca es de derechas, tenemos a las señoras mayores hablando, ahí mientras se toman el croissant de las mañanas, hablando del orden basado en reglas después de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de la mochila del superviviente y ahora hablando de los aranceles de Trump. A ver, los aranceles, como ha explicado Carlos, y yo voy a tratar de redondear, es una estrategia de Trump, primero para seguir negociando con todos estos. Marco Rubio, te acordarás, Carlos, a finales de enero dio una entrevista ya como secretario de Estado y dijo la herejía para los neocones, que el mundo unipolar era un breve paréntesis en la historia de la humanidad después de la Guerra Fría. Y entonces, que Estados Unidos tenía que actuar basándose en su interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional de Estados Unidos ahora? O sea, para Trump, de reducir el inmenso déficit que tiene, el déficit exterior, importa muchísimo más de lo que exporta, y prepararse para enfrentarse a China. Con estos aranceles, que tienen una relación con su déficit comercial, cuanto mayor es el déficit con el país que importa China o Vietnam, mayor es el arancel. ¿Qué pretende? Pues pretende, como has dicho, más inversiones. Apple ya ha dicho que va a invertir en Estados Unidos. Mercedes lo mismo, para seguir vendiendo sus coches. Hyundai también. Una empresa japonesa de Taiwán que fabrica semiconductores, TSMV, también. Todo esto lo están haciendo. Esto va a suponer también, aparte de más industrias, nuevos empleos, más cotizantes a la seguridad social, menos gasto en el desempleo. Lo que está diciendo de la OTAN, de que se espabilen los europeos, ¿eso también para qué es? Para reducir el gasto militar. Quiere todo ese dinero que deje de gastar y, por otro lado, ingrese, lo quiere destinar no solo a sus votantes, que hará muy bien, a ver si solo Sánchez va a poder regar a su electorado, sino también para reducir su enorme deuda pública. Sí. Todo está pensado. Trump tiene un plan. Fernando, ¿ibas a decir? Bueno, pues seré más breve porque a la mitad de lo que iba a decir con lo cual es lo que tiene que hablar antes que yo, ¿no? Y se agradece. Yo soy un partidario enfervorizado de los aranceles. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque les jode mucho a los liberales. Entonces, como están lo que dice Trump, que decía en la entrevista con Joe Rogan, dice, ya la gente dice amor, amistad, pero yo creo que la palabra más bonita del idioma inglés es arancel. Es arancel, es muy bonito. Pero a mí lo que más me llama la atención de toda esta historia, echemos la vista 10 años atrás, 11 años atrás, cuando surge el fenómeno de Podemos, la contestación en la calle, el 15M, toda esta farándula tal. ¿Os acordáis de la turra que dieron, no sin razón, que eso es otra cosa, pero de la turra que dieron con los mercados? Sí. Y los mercados. Y los mercados. Bueno, coño. La pues política esta no puede es la domesticación de los mercados. Esta es la primacía de la política sobre los mercados. Esto es exactamente lo que ellos pedían. Es eso. Bueno, pues vemos a sus voceros en los medios de comunicación día tras día sosteniendo ahora lo mismo. Es divertidísimo ver a los progres contra las barreras de tipo político, contra las barreras económicas. Ahora han descubierto el libre mercado y con la fe del converso son los defensores del librecambismo más radical que se ha visto jamás. Y eso que decían que los mercados no sirven a las personas.
la realidad, esto se veía venir, esto de los aranceles es otra palabra mágica, ¿no? Tú ves a Ferreras, que yo lo veo, o sea, no por mi voluntad, sino por circunstancias que se dan en mi hogar. Y yo veo a Ferreras de cuando en cuando y resulta que le llevan los demonios. Otro anuncio de aranceles de Trump. O sea, un día se nos quema vivos en el plató. Nos quema vivos en el plató. Bueno, los aranceles de verdad, los aranceles que fastidian a los europeos, no son los que va a poner Trump, son los que pone Bruselas sistemáticamente a la población europea. Exacto. Los aranceles que están poniendo con las exigencias de producción del campo, exigencias fitosanitarias o exigencias laborales y tal, mientras que para Marruecos, para Egipto, para Sudáfrica, para la India, para tal, no hay esas exigencias. Tú tienes que tener... Al revés. Al Países contrario. con los que deberías tener aranceles, con los que deberían... sin embargo, se los has quitado para meter aquí sus productos y a nuestros productores dejarlos literalmente absolutamente fuera. hundidos. Y esto hay que saberlo, usted lo sabe. Ese es el arancel. Y luego otra cosa Ese que es el arancel y con un agravante, porque esas exigencias de fitosanitarios, por ejemplo, en el campo español, que no es que me parezcan mal, me parece bien, tener los productos con unas garantías y tal, al no ser exigidos a otros mercados, con lo que nos encontramos es con que hay productos que aquí, por supuesto, no pasarían los controles de calidad y de muy dudosa calidad, y no solo calidad, sino en el plano sanitario, salubridad. Esto no se nos está contando, pero se está vendiendo cada cosita en los mercados europeos que válgame Dios. Bueno, pues aquí tienen ustedes complacidos a los progres ante el libre mercado, postrados de rodillas ante el Dios del mercado. Yo quería llegar al asunto que me parece que a mí que es la clave y que hay que denunciar. O sea, es una gigantesca estrategia del miedo para seguir teniendo una población tan domesticada como la europea, llega ya en un sin vivir. Y ¿no? Y una del croissant de Pedro. ¿Tú qué haces desayunando cosas con las señoras mayores por la mañana? Una cosita. Una cosita. Lo hace por el gato, ¿eh? Otra cosa de la que nadie señala es que se llaman aranceles recíprocos. ¿Por qué se llaman recíprocos? Porque lleváis toda la vida poniéndomelos a mí. Sí, y ahora ciertamente. que nos vas a poner un arancel. Caramba, pero si llevas tú toda la vida. Eso lo explicamos ayer ampliamente. Pero yo querría ya, para los 6 minutos de programa que nos quedan, reconducir el asunto hacia de los dos fenómenos simultáneos. Uno, has creado en la gente una psicosis de miedo terrorífica. Después del clima y la pandemia, la guerra y ahora encima el arancel. El hambre. No te preocupes que yo, Úrsula, te voy a revivir, ¿verdad? Y a este que está protestando, al trullo. Sí, sí. Georgescu, a la Marín y no sé qué. Y me parece que son inseparables los dos fenómenos. Claro. Totalmente. Forman parte de la guerra que están haciendo contra los europeos de dentro. Claro, en la medida en la que Trump les ha desnudado y ha dejado a Europa como el muñeco del pim pam pum en el escenario internacional al que nadie hace caso de ningún género, claro, están volviendo toda su furia y todo su odio contra nosotros. Está lo de Rumanía, está lo de Francia. Pero no se agota ahí, ni muchísimo menos. El caso alemán, que está pendiente, ya lo anunció Bretón, que luego dijo que no había dicho eso. Coño, había dicho literalmente eso, diciendo como a AfD se le ocurra subir demasiado en las encuestas, vamos a por ello, no vamos a permitir que gane. Aquí, que ha pasado así como por la superficie, pero aquí se ha dicho públicamente, mira, la de las plumillas, esa dijo públicamente que había que echar a Vox de las instituciones, entre todos podemos lograrlo. Y Óscar López también, ¿no? Aquí está la consigna, ¿eh? Claro, por eso digo. Y Mañueco. Vox aquí no pinta nada. Eso dijo el otro día en las Cortes. ¿Y los electores qué? Da igual, porque son como Jesús. ¿Tú te acuerdas que cuando se planteaba, hace ya la pila de años, esto nos delata, pero cuando se planteaba ilegalizar a Herri Batasuna, se decía, no se puede ilegalizar a 200.000 votantes? Uy, por Dios, por favor. Coño, a 3 millones sí. 3 millones que son 4. Sí, eran más. Es la situación. Es que tenemos a la diputada Ione en la izquierda del Congreso y a la diputada Cayetana en la derecha del Congreso diciendo sobre las cuestiones básicas, aranceles, Trump, amenaza, inmigración, diciendo lo mismo. Yo creo que esto tendría que llamar la atención a mucha gente, sobre todo a mucho votante del Partido Popular. Si legalizan a Vox o lo cargan de alguna manera, yo montaría inmediatamente otro partido que se llame Izquierda Globalista Trans o Diversa y tal. Y entonces hacer discursos como normales, pero guiñando el ojo, para que todo el mundo sepa que estás mintiendo. Prohibirían guiñar el ojo. Entonces proponemos...
Somos radicales Legalizar a los defensores inmigrantes. de la multiculturalidad, por ejemplo. O sea, en contrario, ¿no? Somos... Ya te digo. Y la gente riéndose y tal. Claro. Sí, sería un poco eso. En fin. Bueno, el ambiente es este y Buena nos idea, parece Carlos. muy importante que usted sepa que pensamos eso que también usted está pensando. Porque tanta sobreactuación no es normal. O sea, ¿qué hace Pedro Sánchez en cuanto se entera de esto? Antes incluso del anuncio de Trump, 4 horas antes, montó una reunión con los agentes sociales, con el Pepe Álvarez Fulares allí puesto también, y por la patronal, que por supuesto va con el cencerrillo y eso, para el postureo. Es para el postureo, es para mandaros el mensaje. No os preocupéis, españoles, yo os voy a proteger. Él, que no pinta nada, que se marcha a China luego con Zapatero y con el lobby, con no sé cuántos. Es todo un gigantesco postureo para acojonarle a usted y a su señora y a su marido, si es usted señora, y a los niños y sobre todo a los abuelos. De que el mundo va fatal por culpa de Trump. Y no, el mundo va fatal por culpa de la oligarquía de Bruselas, que esta misma semana ha frenado otra investigación, esta sobre Huawei, ¿no? ¿Ha sido? Huawei, Sí. sí. Y sobre el lobby aquel que pagaba los verdes, también lo han Y frenado. el Qatargate. El Qatargate, le han dicho que a la policía marroquí que lo investigue. Todo es toda una broma siniestra, pero a su costa, claro. Y nosotros aquí pensando que ex Ursula Lux. Venga, hombre. Por favor. Ex Bruselas Lux sería lo más apropiado. Señores, que un minuto nos queda antes de irnos a la publi. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cierre con Rataplan, venga. Bueno, pues el señor Garamendi, se lo dedico con mucho cariño, que ha dicho que los empresarios no encuentran trabajadores para sus empresas. ¿Han probado a pagar más? Sí, claro. No, porque Estas ideas entonces se ponen a tener populistas hijos, a tan crear familia y desagradables y tal. demás. Eso es horrible. Bueno, pues si quieren ver ejemplos de familias que han tenido los hijos, este domingo en el Valle de los Caídos se llenará de familias y de buenos españoles que van a defender la integridad del Valle de los Caídos. Pero a defender... A defender como se... Guiño, guiño. A defender con todo lo que se pueda defender ahora mismo el Valle de los Caídos. Con todo. Sí. Pues acabo como empecé, prometiéndole una partida de petanca o de chapas, que se me da mejor a Fuster en el patio. En el patio de Alcalameco. En el patio del penal. Si no nos dispersa. En el patio del penal. Al salto del negro. Aquellas fotos tan bonitas que salen debió de ser de cuando la Guardia del 17, imagino yo, ¿no? En el penal de Cartagena. Que salen Largo Caballero, Besteiro, Saborit, Prieto, que estaba delgado. Bueno, no exactamente delgado, pero en fin, con un bonete puesto y tal, y con la corbatilla, allí sentados jugando a la petanca. Bueno, mire. Falto yo. ¿Quién? Que falto yo de despedirme. Ay, perdón. No, yo solo quiero recordar que estoy aquí. Aparte de que estoy aquí, que comprueben que los fachas siempre tenemos razón. Ya está. Y también en esto se verificará, y ya lo verá usted. De momento han conseguido a la mayor parte de la población, como hicieron con el Bozal, convencerla de que esté calladita, que la culpa es de Trump y que todo lo que nos caiga será para bien, porque nos va a proteger de los dos grandes malos que en estos momentos tenemos, Trump-Putin, que es Trump por un lado y Putin por el otro lado. Y Polonia nosotros en medio. aquí defendidos por ¿quién? Por Úrsula. Cuando vea usted por la calle a alguien que piensa así, trátele con cariño, con misericordia, que es lo cristiano. No le invito a que trate de llevar por buen camino, porque igual le contesta mal y llama a la policía y acaba usted en el trullo, como Paz y Fuster. Pero de verdad, con mucho cariño, para explicarle las cosas. Y recuérdele, también te dijeron que la vacuna curaba. También te dijeron que el esputo del COVID permanecía vivo 7 horas en una plancha metálica. El esputo Sí, que no iba a volver a nevar. También te contaban que no iba a volver a nevar. Y también te contaban, efectivamente, que los aranceles de Trump van a arruinarnos cuando estamos ya más que arruinados. Me acaban de dar la alegría de que nos quedan 2 minutos, así que podéis hacer lo que os dé la gana. Venga. A mí una de las cosas que más me han gustado ha sido lo del esputo prodigioso. Es verdad, es que claro, ¿sí? El esputo prodigioso es maravilloso. Usted se da cuenta hasta qué punto nos han querido engañar. Bueno, Y es que siguen. esas fotos de los músicos con esto tapado, pero que van a ir tocando el saxofón. Y, una cosa. Y alguno nadando en el mar con mascarilla Sí, puesta. sí, es esto.
Bueno, y los chavales Hemos jugando, sido los chavales engañados. jugando al fútbol con mascarilla. Pero los de primera división no, amigos, porque ahí con los de primera división el COVID se desactivaba, como todo el mundo sabe. Pero los chicos, los niños, jugando como con en la mascarilla. fiesta esta de Pedro J en el Claro, o casino las de manifestaciones Madrid, de Black Lives Matter. Que los que llevaban mascarilla eran los camareros, los que estaban sentados en las sillas Efectivamente, no llevaban. efectivamente. Qué curioso. Pero lo Sí, mismo sí, sí. con África. Porque en África no se vacunó prácticamente nadie. Pasan los africanos de África a Europa y no nos contagian el virus a todos. Fue todo extraño y milagroso y mágico. Bueno, Una cosa que- Bueno, este programa ya, por lo que hemos dicho, ya lo tumban de YouTube, ¿no? Habría que recordarle a la gente, por último, yo creo, que pague en efectivo. Venga, abrimos otro melón, sí señor, para el final. Y que tenga hijos para evitar el gran reemplazo. Muchas gracias por estar ahí a todos ustedes. Les recuerdo, nos quedamos con la entrevista que le hacíamos esta semana a Manuel Acosta sobre su libro de compilación de textos de Monseñor Guerra Campos, muy interesante. Fue muy importante en la Iglesia Española de los 70 y los 80, qué tiempos. Y de paso Manuel Acosta nos contó muchas claves muy interesantes sobre el Valle, sobre Jesús, Fernando, Carlos, Pedro, gracias a los cuatro. Y a ustedes, buen fin de semana. Hasta el lunes. Bueno, dentro de todo este ramillete de actualidad hay una cuestión que para nosotros desde el punto de vista editorial es muy importante, que es la cuestión de la Iglesia, la Conferencia Episcopal, el Valle de los Caídos, todo ese tipo de cosas, porque a diferencia de otros, nosotros tenemos dentro de nuestro ideario una sintonía plena con la religión católica como religión tradicional de España y además con una visión cristiana de los valores morales, culturales, filosóficos, etcétera, ¿no? Así que para nosotros es un tema muy importante, incluso al margen de la mayor o menor, como decir, intensidad de la fe de un espectador, es decir, el reconocerse en un universo cristiano, en el caso español, innegablemente católico, es muy importante. Y sobre ese punto me gustaría contar algo, puesto que al parecer nadie más lo quiere hacer. Ahora tenemos encima el asunto del Valle de los Caídos, que es muy importante. Tenemos encima esta conferencia, esta plenaria de la Conferencia Episcopal. Tenemos encima la inverosímil situación del Papa Francisco, que no está encerrado. Y sin embargo alguien sigue gobernando la Iglesia y no sabemos quién es, y tomando decisiones. Y tenemos encima gente que saca libros que dice, es que la Iglesia era esto otro también. Don Manuel Acosta, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Ese libro al que me refiero es Un faro en la tempestad, que es un compendio de las enseñanzas de Monseñor Guerra Campos. ¿Usted se acuerda de quién es Guerra Campos? Pues yo lo voy a decir en dos palabras que seguramente me valdrán un reproche acerbo por parte de Manuel Acosta, pero en los años de la transición era la alternativa a Tarancón. Era lo que todo el mundo veía. Al final ganó Tarancón y Guerra Campos, sin embargo, siguió ejerciendo un magisterio importante. Magisterio que en buena medida queda aquí compilado. Manuel, antes de empezar con Guerra Campos y lo que significa, muchos espectadores recordarán sus programas en TV, lo que significa y lo que significó, sí que me gustaría empezar con una valoración de la situación bastante extravagante de la Iglesia ahora en conjunto en cuanto a institución, con el aislamiento del Papa Francisco. Nadie sabe exactamente lo que le pasa. Bien, pues mira, a colación precisamente de lo que tú has estado comentando, entiendo que la figura de José Guerra Campos nos da una interpretación muy adecuada de lo que está pasando, porque el obispo Guerra Campos fue precisamente un profeta certero, fue clarividente y ya denunció lo que está pasando hoy en día, precisamente esa desnaturalización en buena medida de la enseñanza de la Iglesia en su doctrina, en sus verdades de la fe y sus principios de moral que pues, siempre nos ha legado en la doctrina, el magisterio de la Iglesia. Y realmente don José Guerra Campos ya advirtió, estamos hablando de un personaje que murió hace 28 años, y sin embargo ya en sus enseñanzas advirtió lo que está pasando hoy. ¿Qué advirtió? ¿Qué
dijo? Dijo precisamente que si el nuevo Estado en la transición se fundamentaba en una constitución basada en unos cimientos relativistas, obviando, desechando, descartando absolutamente las verdades absolutas, nos encontraríamos con la imposición precisamente de un pensamiento único, la anulación de la libertad, la disminución y exterminio de la familia. Vendría, él ya lo preconizó, vendría la ley del divorcio, la ley del aborto, intuyó también la ley de la eutanasia y, además, pues nos advirtió de la llegada de la ley de la memoria democrática. No en estas palabras, pero recordemos que en los años 70, concretamente en 1972, se celebró la Asamblea Conjunta. Esto a lo mejor pues se nos escapa, se les escapa a la mayoría de los oyentes y de los telespectadores, pero fue un movimiento revisionista en el seno de la Iglesia Católica Española y que se atrevió incluso a reprobar el papel de la Iglesia en 1936 porque decía la Asamblea Conjunta que no estuvo la Iglesia a la altura de las circunstancias. Eso lo reprochó, lo refutó perfectamente Guerra Campos, porque era una persona que no se vendía a nadie, a nada ni a nadie, y bueno, pues le supuso el ostracismo. El ostracismo porque podemos decir sin lugar a dudas que fue dentro del episcopado español, me atrevo ya incluso a ir un poco más allá, fue la figura más preclara, la mente más prodigiosa de todos los obispos, del episcopado español por lo menos, desde 1940, cuando falleció el cardenal Gomá, hasta nuestros tiempos. No lo dirá Manuel, o sí, si quiere él, pero eso lo digo yo. A Guerra Campos se lo cargó Tarancón. Hay unas declaraciones famosísimas de Tarancón de muy mala leche. Mira, sobre esto, para que, si me permites que te interrumpa, Tarancón le llegó a decir, hombre, una persona tan inteligente como tú, que acabe diciendo estas tonterías. No es literal, pero lo dijo así, se aprovechó algún medio de comunicación como Interview. Sí. Para en esas declaraciones estaba pensando, efectivamente. Exactamente, para meter el dedo en la llaga y hacer sangre dentro de la Iglesia. Fíjese usted si es bueno Manuel Acosta, que piensa que Interview se aprovechó de Tarancón y no al revés. bueno, dejémoslo ahí, pero en cualquier caso, también para conocer el personaje de Guerra Campos, lo que hizo es no entrar al trapo. Él era una persona que tenía un autodominio absoluto, una persona de una caridad eximia, no entró al trapo, no le contestó en absoluto y, bueno, pues cada uno quedó reflejado como era. Vamos a hablar un poco de lo que se puede encontrar en este libro Un faro en la tempestad. Tu labor ha sido esencialmente de compilador. Sí, mira, yo he tenido la suerte de ser el catalogador de su archivo personal. Ah, bueno. Porque esto cayó en manos de la Fundación Obispo José Guerra Campos. Entonces ese archivo está ubicado en el Colegio de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, en Sentmenat, en Barcelona, y he tenido pues la inmensa fortuna de ser el catalogador. Te lo aseguro, es una joya, es un tesoro. Es un tesoro y va mucho más allá de tener fuentes que te pueden explicar todas las claves interpretativas de la Iglesia en España y la Iglesia Universal, que no olvidemos que don José fue además padre conciliar del Concilio Vaticano II, fue perito primero de los obispos españoles y después fue obispo conciliar en las sesiones del concilio. Entonces eso es una joya lo que tenemos allí y lo que hemos hecho es primero catalogar buena parte de ese fondo documental y a partir de ahí, claro, pues lógicamente al descubrir ese tesoro lo que hemos hecho es trazar una breve aproximación biográfica a la figura de don José, que vuelvo a repetir es súper actual, y también hemos transcrito las 63 sesiones que se emitieron en televisión española en 1972 y 1973, en donde el protagonista era don José Guerra Campos, bajo el título de El octavo día. Sí, entonces, él fue celebérrimo en su día. Claro, sí. Es interesante porque son unas alocuciones que ni son enteramente una homilía, ni son enteramente una meditación, sino que es, bueno, en realidad es una puesta en común con el espectador. Correcto, de principios fundamentales. Exacto, ¿no? Es como una especie de catecismo, es como un desglose del credo, de la fe católica, muy asequible. Fíjate tú que tuvo un éxito más que notable, tuvo récords de audiencia
y de manera que él presentaba la fe con un lenguaje asequible para todo el público, no para un especialista en teología. Sí. Estamos hablando de una época, por otra parte, en la que España era un país enteramente católico y por más que ahora en la revisión contemporánea trate de hacerse ver como una cosa terrible, atroz y opresiva, tenías cientos de miles de españoles haciendo ejercicios espirituales todos los días y decenas de miles de misioneros. Correcto. Que es cuando España se empieza a convertirse en el país que más misioneros aporta al mundo, es decir, un país profundamente católico. Y dejó de serlo muy rápidamente. Dejó de serlo, pues mira, fíjate, tras el Concilio Vaticano II se produce una crisis en la Iglesia, una crisis que se traduce en una secularización masiva de sacerdotes, de religiosos, y un abandono de la fe por parte de muchos cristianos, de muchos fieles, y por eso él se ve en la obligación de ser luz, de ser pastor, de ser luz. Por eso el título lo titulamos Un faro en la tempestad. Él se erige en ese adalid de la defensa de la sana ortodoxia. Pero nos podemos preguntar, ¿y por qué se producen esas deserciones? Pues básicamente por las interpretaciones torticeras de buena parte de las conclusiones a las que se llegó en el Concilio Vaticano II. Grupos en el seno de la Iglesia, hay que decirlo con todo dolor, hay que decirlo, grupos minoritarios pero fuertes en el seno de la Iglesia hicieron una labor de revisionismo de verdades de la fe, de principios de la moral que siempre ha defendido la Iglesia, y a eso se sumaron medios de comunicación y grupos de opiniones varios que provocaron este derrumbe de los pilares fundamentales, desnaturalizaron la fe y, lógicamente, pues, muchos fieles se vieron decepcionados y optaron por la deserción. O empujados directamente hacia una forma cada vez menos espiritual y más social de vivir la fe, incluso con la mejor intención. Pero esto es un fenómeno que todos los que nos hemos criado en barrios obreros en los años 60 y 70 pudimos ver. Es decir, de repente lo que había era una interpretación puramente social, que yo no digo que fuera malintencionada, pero que evidentemente era un vuelo muy bajo, ¿verdad? Lo que pasa es que se impuso el modernismo. El modernismo es la desnaturalización de la fe, es dar una interpretación diferente a lo que realmente es el papel de la Iglesia en el mundo. El papel de la Iglesia en el mundo es ser una comunicación, una ayuda a que el hombre se comunique con Dios a través de Jesucristo resucitado, que de alguna manera pues, es la esperanza y es la vida trascendente. No es mediar en la regularización de... Exactamente. ¿Qué pasa tras el Concilio Vaticano II? Que muchos alzan la voz a favor de convertir la Iglesia en una especie de animador social que se preocupa única y exclusivamente de las cuestiones temporales de las personas, incluso asume tesis del marxismo. Absolutamente. Recuerda la época de la teología de la liberación. Es un clásico y aquí un poco más de Texas abajo, cualquier boomer, como tú que me estás viendo, recordaremos aquellos pósteres que había en los años 70 por todas partes con Jesucristo serigrafiado como si fuera el Che Guevara, que ponía Se busca el camarada carpintero, vamos, que era el cuento este, es decir, esa interpretación izquierdista, eso es el modernismo, digamos, la expresión más elemental de ese modernismo, que parece que ha terminado triunfando, ¿no? ¿O no? Porque parece que institucionalmente sí. Sin embargo, en la base, pues ese modernismo no ha penetrado, en buena parte de la base de los fieles. En buena parte, gracias a esa piedad popular tan consolidada en el pueblo español a través de manifestaciones de religiosidad como puede ser la Semana Santa, en la que dentro de poco nos vamos a adentrar, y el papel, por ejemplo, de la Virgen María, que a pesar de que en aquella época se denostó absolutamente la veneración a la Virgen María, a los santos, se despreció absolutamente el papel de los sacramentos, la confesionalidad del Estado. Es una figura que trasciende más allá de los límites de la religión. Porque a partir del Concilio Vaticano II muchos suscribieron la tesis de que la confesionalidad católica del Estado había sido prohibida por el Concilio. Falso, absolutamente falso. Es una falacia absoluta, y él defendió pues, que realmente la confesionalidad del Estado, en España concretamente, de fuerte raigambre católica,
pues era algo natural. Y no quería decir que era la Iglesia que tenía que hacer las leyes, sino que tenía que existir una autonomía entre el Estado y la Iglesia, pero cooperación, no separación absoluta, y en cualquier caso los principios universales de la Iglesia católica estaban imbricados, digamos, en el seno del Estado, ¿no? En las políticas del Estado. Y por tanto en la forma de razonar para a la hora de legislar y cosas así, efectivamente. Lógicamente. Bueno, mire, todo esto y muchísimo más en un libro que le va a interesar. Si vivió esa época, porque le va a recordar muchísimas cosas. Y si no la vivió, porque le va a aclarar muchísimas cosas. Y también, entre otras, la deriva de la Iglesia española, y no solo española, en el último siglo. En ese sentido, Guerra Campos fue el que vio lo que venía, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y él se vio obligado a ser como le denominaba un famoso político español de la transición, que además era notario, y que le llamaba la luz arcangélica, le llamaba, porque sí, que se erigió en un poderoso foco que salvó de caer en las garras, pues, precisamente del modernismo, del marxismo, a tantos fieles católicos. Y era notario, me parece que ya, me parece que ya sé quién era. Y notario mayor del reino, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí, así es. Manuel Acosta, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros para traernos este libro, Un faro en la tempestad. Y si no te importa, lo que vamos, ya que estás aquí, voy a aprovechar para exprimir, me encantaría poder además contar con tu opinión, precisamente como buen conocedor de estas cosas, cada vez que en el Gato se nos plantee en términos de actualidad cualquier problemática eclesial. Nos sería de una enorme importancia. Es un honor, pues, poder colaborar contigo, porque realmente eres un referente y nos animas a seguir luchando por la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel.